Tu casa es el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Va a haber un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México algún día? Yo creo que hay espacio para hacer una tercera terminal. Tú decías de chiquito que querías ser presidente. Sí, yo quería hacer una diferencia para mi país. Y la verdad, teniendo la oportunidad de hacerlo del sector privado, esa es una gran diferencia y sobre todo en una empresa como Aeroméxico. Aquí en Aeroméxico lo ves, lo sientes, lo palpas todos los días. Pero Aeroméxico Mexicana estaban quebradas en la lona y no las sacabas de donde estaban, se iban a perder y no se puede quedar un país sin aerolíneas. Yo sentí la responsabilidad ya de haber vendido a Mexicana, no me podía ir y dejar a Aeroméxico en el limbo. Mexicana quiebra. ¿Qué hizo la diferencia entre cómo manejaste tú Aeroméxico y cómo fue manejado Mexicana, que ustedes sigan aquí y ellos no? Yo creo que la principal diferencia fue justo... Andrés Conesa la Bastida. Andrés es un líder que ha tenido que tomar decisiones cuando no había manual, ni margen de error, y mucho menos aplausos garantizados. Economista de formación, ejecutivo por vocación y líder probado en la adversidad, Andrés ha pasado más de 2 décadas al frente de Aeroméxico, guiando la empresa a través de algunos de los momentos más complejos en la historia de la aviación, y no solo eso, también del país. Tenías que buscar el último centavo para sobrevivir. Le dije, a ver, Premier, ¿qué estamos dando de comer de desayunos? Me dice, no, pues a ver, el menú ahorita son enchiladas. Le dije, bueno, ¿dónde le podemos recortar? Me dijo, Andrés, o sea, ya son enchiladas de aire. O sea, ya no tenía nada. Tortilla con salsa. No salsa. tenía nada dentro, era la tortilla con salsa. El momento de la campana que dura 5 segundos, pero converge tantos años. Es más, si no hubiera habido pandemia, yo creo que no hubiéramos podido estar en Nueva York. De hacer 600 y pico de vuelos al día, el 28 de abril hicimos 12. Teníamos 6 Maxes en ese momento. Hoy tenemos 80 Maxes en 3 años. Un pastor que trató de secuestrar uno de nuestros aviones. Tú no sabes si ese tipo de cosas son de juguete o era una bomba real, ¿no? Fue como de película. Si no controlas la atención en una industria como esta, no puedes estar aquí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Si aún no estás suscrito, dale suscribir, activa la campanita y así no te pierdas de ningún episodio de estreno. Hoy me acompaña Andrés Conesa. Lo puedes encontrar en Instagram como andres.conesa. Pero más allá del cargo, esta es una conversación sobre la persona detrás del puesto, sobre la soledad de decidir, el peso de liderar en crisis, las lecciones que no se enseñan en los libros y la construcción silenciosa del carácter. Hoy hablamos de liderazgo cuando de verdad importa. Así que espero que disfrutes esta gran plática con un tremendo líder mexicano, Andrés Conesa. Andrés, bienvenido a Cracks Podcast. Oso, qué gusto. Gracias por la invitación. Es un No, placer estar aquí contigo. mucho tiempo queriendo hacer esta plática. Sé que no das muchas, así que me siento muy afortunado que estés aquí. Andrés, vamos a hablar de una carrera larguísima. Yo creo que uno de los CEOs de mayor tiempo en el puesto de una empresa tan grande como lo es Aeroméxico. Pero como te decía, me va a dar lástima tener que arrancar con esta pregunta que te va a exhibir definitivamente, sobre todo ante la gente que sabe profundamente de fútbol como yo. ¿Cómo te fue en el patronato de los Pumas? ¿Por qué le vas a los Pumas? No es cierto. No, siempre he ido a los Pumas. Mi papá trabajó en la ICA toda su carrera, toda su vida. Y la ICA, el ingeniero Quintana, que es el presidente de la ICA en ese momento, era fanático de los Pumas y la ICA se convirtió en un promotor de los Pumas, ¿no? Te estoy hablando de los 80s, ¿no? 90s. Entonces yo iba al estadio allá al Palomar sin falta, ¿no? Todos los fines de semana. Entonces ahí me volví un súper fan. Aprendí albures, ¿no? Porque ya sabes, ahí en la porra, ¿no? Me dijeron que eres muy bueno para los albures también. De ahí originalmente, y también, bueno, con un papá ingeniero también eso se presta, pero sí, mi amor por los Pumas ahí empezó y ya seguido, ¿no? Y ahí estuve en el patronato un rato. Cuéntame, ¿cómo se vive el ambiente del patronato de un equipo de tanta tradición y de tanta influencia como es Pumas? Es, digamos, un trabajo, ¿no? Por gusto, no remunerado, o sea, está el corazón enfrente, más que nada, y es muy bonito porque puedes aportar integrado, cambia, ¿no? Cada 2 o 3 años, y se integra por gente que sabe de fútbol, que yo no sé mucho de fútbol, pero pues les ayuda, por ejemplo, con temas financieros, con temas de negociación. Entonces se integra por 3 o 4 personas. Entonces es muy divertido, aprendes mucho. Y en mi otra vida me hubiera encantado ser dueño de un equipo de fútbol. ¿Sí? Bueno, de un equipo de fútbol americano, de fútbol. Ahora ya ves que está de moda. De hecho, mi hijo
trabajó muchos años en Orlegui, ¿no? Con Santos. Alejandro, ¿no? Que tienen el Santos y al Atlas y ahora el Sporting de Gijón. Entonces es padrísimo. La verdad es que toda esa parte desde una perspectiva de, digamos, de gerente, ¿no? De manejo, todo lo que hay ahora de estadísticas, ¿no? Para poder gestionar un equipo, ¿no? De una forma muy rentable, ¿no? Desde los Atléticos de Oakland, ¿te acuerdas? Claro. Esa primera, ¿no? Gran historia de éxito. Entonces sí, pero bueno, ya es muy tarde. Me dedico a la aviación y ya no creo que eso me toque. Bueno, yo creo que sobre todo con el ángulo del que estás mencionando, muy basado en data, que no sé qué tanto sea aplicable al fútbol como a un deporte que tal vez es como el fútbol americano o el béisbol, que es el deporte estadístico por excelencia. Pero bueno, la industria en la que tú te mueves, hay tantas variables y se usa tanta matemática en la gestión de este negocio que tal vez hay una oportunidad para ti. Sí. Yo creo que sí, este negocio de la aviación tiene, como tú dices, es una complejidad tanto financiera, operativa, comercial, laboral y un manejo de datos y de grandes números que sí, te ayuda mucho, ¿no? Para aplicarlo en otras industrias. Y fíjate que sí hay información, aunque uno no cree de fútbol, estadística, ¿no? Obviamente de americano y de base hay mucho más, ¿no? Para los jugadores, hay empresas que se dedican y tienen un chip en la camiseta y sabes cuánto corren, a qué velocidad, cómo se desgastan. Obviamente tiene que haber visores en los estadios para ver el desempeño de los porteros, si se avientan mejor a la izquierda o a la derecha. Es muy interesante y haciéndolo bien hace una gran diferencia, como lo han hecho muchos equipos en distintas disciplinas. Ahora, ¿qué aprendes de un entorno como el patronato de un equipo de fútbol que, sobre todo en toma de decisiones, que puede ser transferible a un rol ejecutivo como el que ocupas el día de hoy? Es que un equipo se gestiona muy similar a una empresa, ¿no? Ahora los grandes equipos, el Real Madrid, yo le voy a los Cowboys, me da pena decirlo porque son muy malos, pero no he podido quitarme, ¿no? No los he podido sacar de mi corazón, pero bueno, son organizaciones, es como una empresa, son unos monstruos, ¿no? Entonces esta gestión, como en el patronato de los Pumas, pues es similar a estar en el consejo de administración de una empresa, ¿no? Pública o privada o en una fundación o en una ONG. Y creo que es bien importante hacer este tipo de cosas más allá de tu trabajo. Yo he tratado, ya llevo más de 20 años en distintos consejos de administración. Estás en Genoma, ¿no? Estuve en Genoma. Estuve también en el Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores. Estuve en Yenova, que era una empresa de energía también pública en México, que es de Sempra, que Sempra es una empresa de energía de las más grandes del mundo en Estados Unidos, que cotiza en Nueva York. Llevo en el board de Sempra 10 años. Entonces, y es bien importante porque te ayuda mucho también a hacer mejor las cosas en tu cancha, ¿no? En tu chamba. Entonces, yo le recomendaría, muchísimo. Yo creo que como ejecutivo, yo creo que debe ser parte de tu obligación estar en una empresa, en un consejo. Y si es una empresa pública, mucho mejor, porque obviamente las empresas públicas, el gobierno corporativo, pues es los más altos estándares que hay respecto a una empresa privada o familiar, ¿no? Entonces, creo que sí debería de ser como algo que todos los ejecutivos buscaran, y no nada más el CEO, te hablo del C-Suite, que estén también la gente de finanzas y de operaciones y comercial. Te ayuda mucho a interactuar con el órgano máximo, que es el Consejo de Administración en una empresa institucional, como debe ser, ¿no? Al final, el management, opera, pero las decisiones estructurales, estratégicas, pues se tienen que llevar siempre a los consejos de administración. Que ahí es algo importante, porque creo que mucha gente tiene este sueño y suena el glamour de estar en un consejo y vas una vez al mes y te pagan el viaje y te dan tu centenario o las cosas que se acostumbraban, pero es una responsabilidad muy grande también. No solo moral, sino legal. Enorme. O sea, y más en una empresa pública, verdaderamente institucional. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no tienen dueño las empresas norteamericanas. Están flotando el 100% de las acciones en el mercado. Entonces, realmente, quienes son, los dueños, ¿no? Es el consejo. Y tienes unas responsabilidades fiduciarias muy importantes, de gestión, de buen manejo. Y sí, bueno, en Estados Unidos y también en México, si haces mal las cosas, estás sujeto
pues a demandas muy, muy complicadas. Entonces es una gran responsabilidad. No nada más es ir, llegar, sentarte, como tú dices, y recibir el típico centenario, ¿no? Tienes que leer, prepararte, contribuir, ¿no? Y no se trata tampoco de contribuir en todo. En estas grandes empresas, pues hay expertos, otra vez en el área legal, otros en el área comercial, otros en el área financiera. Entonces tú contribuyes en lo que, ¿no? En tu área principal, pero aprendes mucho de lo que contribuyen los otros. Vas también a aprender, no nada más a contribuir. Ahora, Andrés, tú llevas 20 años viviendo en la cúpula empresarial de este país. 20 años al frente más de Aeroméxico, en consejos varias décadas, pero tú vienes de una familia en la que el entorno era casi puramente político. Y tú decías de chiquito que querías ser presidente. ¿Cómo visualizabas tu carrera? Sí, bueno, por el lado de mi papá, fue más empresarial. Mi papá, como te platicaba, hizo toda su carrera en la ICA, que pues en ese momento era por mucho la empresa más importante de México. La ICA llegó a tener, me contaba, más de 150,000 empleados. Y las grandes obras que hoy existen en este país las hizo la ICA. Desde el metro de la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, las carreteras, Chicoacén, en fin, construyó México. Entonces esa parte empresarial la tuve del lado de mi papá, y del lado de mi mamá, del lado de la Bastida, fue mucho más la parte política, ¿no? Mi bisabuelo fue diputado constituyente en el 17, fue gobernador de Jalisco. Mi tío Francisco, bueno, fue candidato a la presidencia en el 2000 con el PRI, que perdió con Vicente Fox, fue secretario, ¿no? Embajador, senador. Y sí, ¿no? Yo viendo sobre todo el ejemplo de mi tío, quería, o sea, mi máximo era ser presidente de la República. Y bueno, pues la vida te tienes que ir ajustando, va cambiando. Mi primera incursión, digamos, en la parte profesional fue en el servicio público. Siguiendo esa trayectoria, entonces trabajé en Hacienda, luego me fui a estudiar. Bueno, trabajé en Hacienda, en Presidencia de la República, con el presidente Salinas, con Ana Paula Gerard, que era la jefa del gabinete económico. Luego me fui a estudiar, regresé a Hacienda, y ya de Hacienda me fui a Aeroméxico. Pero sí, los primeros 15 años de mi vida profesional fueron en el servicio público. Pero ¿sabes qué, Oso? He aprendido que, o sea, al final lo que me di cuenta es que yo quería hacer una diferencia para mi país. Y la verdad, haciéndola también, teniendo la oportunidad de hacerlo del sector privado, es una gran diferencia. Y sobre todo en una empresa como Aeroméxico, que tiene una presencia tan relevante en el país. Y la verdad es que es igual de gratificante que en el servicio público. Es más, te diría que hasta más, porque lo ves más directo. Porque yo en Hacienda, pues, haces bien tu chamba y tienes un déficit público bajo, tienes un tipo de cambio estable, tienes tasas de interés bajas y le ayuda a todo mundo, pero no lo ves. Aquí en Aeroméxico lo ves, lo sientes, lo palpas todos los días. Entonces estoy feliz porque finalmente, aunque no estoy del lado del servicio público, puedo hacer una diferencia para que México sea mejor y sea mejor para nuestros hijos. Cuéntame de tu tiempo trabajando en presidencia con el presidente Salinas. Debe haber sido un tiempo. Es que yo pienso en eso y es como de las películas. No, increíble. O sea, la verdad es que pues todavía no me la creo esa oportunidad que tuve, porque yo tenía 21 años, trabajaba con Ana Paula. Ella era la jefa del gabinete económico y el presidente Salinas tenía sus reuniones de gabinete económico que estaban, pues, en ese momento, bueno, Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda, Jaime Serra, el secretario de Economía, Mancera, el director del Banco de México, en fin, y me tocaron pues todos los cambios importantes que se hicieron en ese momento en el país, como el Tratado de Libre Comercio, la reorganización de Pemex, la privatización de la banca. Y yo tomaba notas, ¿no? O sea, esa era mi chamba. Entonces aprendí mucho porque vi cómo se tomaban las decisiones en este país y era hacer las minutas y darle seguimiento a los acuerdos. Pero fue una oportunidad el presidente Salinas en ese momento, recordarás, pues era una figura a nivel mundial, ¿no? Y sigue siendo, yo creo que muy reconocido por todo lo que hizo. Entonces, haber tenido la oportunidad de estar cerca en ese momento y conocer y acompañarlo en algunas de las giras y conocer a los actores relevantes en el ámbito internacional, pues fue una oportunidad. ¿Tienes increíble. Algún recuerdo puntual de esa etapa? Y después quiero platicar un poquito más sobre todos estos personajes con los que ya dentro de Hacienda tuviste oportunidad de
interactuar y hasta negociar. Pero de ese tiempo, como alguien nuevo, joven, estar tan cerca al poder, ¿hay algo que recuerdes con particular claridad? Digo, de esa época, bueno, fueron tantas cosas como la que te platicaba, pero a nivel de así algo que me ha marcado, el presidente Salinas era muy amigo de Henry Kissinger y él venía una vez al año a visitarlo y tenía reuniones con otros miembros del gabinete y a mí me tocaba organizarle la agenda, atenderlo, ir por él, ¿no? Llevarle que tuviera su periódico, que tuviera su café, acompañarlo en el coche. Y bueno, haber conocido, estuve 3 veces en estas visitas de Henry Kissinger y digo, lo veía un día completo. No te voy a decir que me hice amigo de él, pero la verdad es que sí tuve la oportunidad de conocerlo bastante bien. Luego nos escribimos, no había mail en ese momento, ¿no? Te estoy hablando del, pues era que 90, 91, ¿no? Apenas entonces por carta. Ahí tengo las cartas guardadas con él. Impresionante porque, bueno, pues ha sido de las personas más influyentes del siglo pasado. Entonces yo creo que esa se me queda así, digamos, grabada ¿no? Con un especial recuerdo. Y luego en Hacienda, pues hubo, ¿no? Al regresar de estudiar, conocer también mucha gente muy interesante. ¿Qué te escribía Henry Kissinger? No, me agradecía mucho por haberle organizado su día Eclectic Day, le decía, ¿no? En México, porque era complicado, o sea, la logística y, insisto, te estoy hablando de hace más de 30 años, ¿no? Y poder conocer a todos, facilitarle eso. Y te das cuenta, a mí yo creo que lo que más me impresionó es estas grandes figuras que tú ves, que las ves como que no son normales y finalmente son seres humanos. Y yo creo que esa es la principal lección. Entonces aprendes a tratar a la gente independientemente si haya sido un secretario de Estado en Estados Unidos influyente, como un ser humano normal. Y esa fue quizá, bueno, y lo mismo con el presidente Salinas y con los miembros del gabinete, pues eran, como hoy siguen siendo, personas muy, muy relevantes, ¿no? ¿Tuviste contacto con Fidel Castro? Sí, eso ya fue en Hacienda. Fidel Castro vino a México alguna vez, recuerdo en alguna gira a ver al presidente Salinas, pero no me tocó conocerlo, pero era muy amigo del secretario Gurría. Entonces, cuando trabajaba yo en Hacienda con él, Ángel fue mi jefe 3 años ahí en Hacienda y él venía de la Cancillería. Entonces, la parte internacional de la cual yo estuve encargado en Hacienda un rato, le interesaba mucho a él como secretario de Hacienda. Entonces, lo acompañé a un par de reuniones iberoamericanas que hicieron en La Habana y al ser muy amigo él de Fidel, ¿no? Muy amigo personal, nos invitó a cenar un par de veces en su casa y éramos 4 cenando y 4 horas. Yo creo que una de las personas que más positivamente han impactado en México y siguen impactando en México desde diferentes puestos en los últimos, no sé, 30 años es Agustín Carstens. Y tú tuviste la oportunidad de trabajar muy de cerca con él. ¿Cómo era trabajar cerca de él? Entiendo que tenía horarios de trabajo bastante eclécticos, por decirlo así. Sí. Cuéntame un poco tu experiencia. No, es que también he sido muy afortunado porque he tenido la oportunidad de trabajar con gente de primera, desde mi primera chamba con Pedro Aspe, Alejandro Reynoso era su coordinador de luego otra vez con Ana Paula. Cuando regresé a Hacienda, Martín Werner, el subsecretario, fue mi jefe, Guillermo Ortiz, y luego estuvo José Ángel Gurría. Con Agustín fue en el cambio de gobierno. No, a mí me tocó la transición, habiendo perdido mi tío Francisco la votación presidencial. Pero la verdad es que quien trabaja en la función pública trabaja para México. Tú no estás trabajando para ningún partido, trabajas para tu país. Y cuando llegó Paco Gil con el presidente Fox, me invitó a quedarme. Yo era director general de planeación hacendaria, que es como el economista del gobierno federal, que preparas el programa económico, llevas el control de las finanzas públicas, ¿no? A través del déficit público. Tienes también la subsecretaría de ingresos y la subsecretaría de egresos, pero quien concentra todo es planeación hacendaria en la Secretaría de Hacienda. Y ahí llegó Agustín de subsecretario. Entonces yo le reporté a él antes de irme a Aeroméxico, durante 3 años, ¿no? Luego Alonso García Tamés, que era director general de crédito público, se fue de subsecretario y yo me fui a la dirección de crédito público, que de ahí fue como me empecé a involucrar con Cintra, con Aeroméxico y Mexicana. Y Agustín, en esos 3 años, pues sí, le aprendí muchísimo. También estando en el doctorado, un año vine al Banco de México a hacer uno de los papers de mi tesis, que tienes que hacer 3, y también lo hice con él. Entonces tengo mucho que agradecerle. Sí, tenía unos horarios que
agárrate, ¿no? De 7 de la mañana a 2 de la mañana ahí y no salíamos ni a comer ni a cenar. Sí era en ese sentido, pero te acostumbras. La verdad es que cuando trabajas en el servicio público, esos horarios ya son la norma y le aprendí muchísimo. Bueno, como sabrás, le encanta toda la parte de los organismos internacionales. De hecho, él dejó la subsecretaría para irse al Fondo Monetario Internacional, que fue cuando Alonso se fue subsecretario y yo ocupé la dirección de crédito público. Y de ahí también le aprendí el amor a los organismos internacionales y he estado muy involucrado porque como le gustaba, participábamos muy activamente en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el BID. También como estuve en el área internacional, hay otros bancos que no sé, son relevantes. Por ejemplo, el BESIE, que es como el BID de Centroamérica. Fui gobernador del BESIE, el Verde en Europa, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Y de ahí, en Aeroméxico, por ejemplo, me he involucrado mucho en la IATA, donde estuve en el board más de 10 años, porque sí creo que en este mundo global tienes que participar activamente en estos esfuerzos colectivos a nivel internacional y son complementos a lo que haces en tu área, otra vez en tu cancha. No es que estés sujeto a la globalización y que te dictes por las normas, pero en un mundo tan global y más en una empresa como Aeroméxico, que es súper global, participar en estos organismos de carácter global es muy, muy importante. ¿Hay algún límite? Yo veo a algunos emprendedores, algunos directivos que a veces parecen estarle poniendo más atención a la política externa, a organismos, no sé si internacionales, pero a cámaras, más a la grilla y descuidando un poquito su rol interno. ¿Cómo consigues un balance o un equilibrio funcional? Yo tengo una regla. Un board público, ¿no? Que en mi caso es Sempra, que te quita, porque un consejo en Estados Unidos te reúnes 6, 7 veces al año, 3 días. O sea, no es como uno cree que son 4 días al año, 3 horas, no. O sea, te quita mucho tiempo. Otra vez, pero aprendes más allá de lo que es una inversión. Y una participación en un órgano internacional, nada más, porque te puedes perder y sucede eso que ya te dedicas a la grilla internacional y no estás o a la grilla en otro consejo, ¿no? Entonces yo estuve, por ejemplo, en IATA 10 años, llegué a presidirla, fue el presidente de IATA durante un año que tuvimos la reunión anual de la IATA, la primera vez que fue en Cancún en 2016, 2017, por ahí. Luego salí y, por ejemplo, ahora estoy en SkyTeam, presido SkyTeam, termino en SkyTeam en el verano y ahora voy a empezar me voy a presidir la ALTA, que es como la IATA regional. Entonces así me la llevo y, por ejemplo, ahora que se está en SkyTeam, pues no participo en ALTA ni en la Canaero, que es la local. Entonces, en una participación en un organismo, digamos, fuera, más un board, creo que está bien para dedicarle tiempo a tu principal responsabilidad, que en mi caso es Aeroméxico, pero ayuda mucho tener nuevamente estas participaciones para hacer mejor tu chamba en Aeroméxico también. Llevas construyendo tu carrera política 15 años. ¿En qué momento tomas la decisión de sacrificar ese futuro que ya pintaba un poquito más factible, ¿no? No sé si estabas muy cerca de ser presidente, pero estabas haciendo lo que se tenía que hacer. Sí, bueno, sí, además toda mi generación de mis cuates, Pepe Mid, Ernesto Cordero, Luis Videgaray, también que estuvimos juntos en Hacienda y en MIT, pues todos llegaron a ser secretarios de Hacienda y casi presidentes los tres, ¿no? Y como ellos otros también que fueron subsecretarios y secretarios. Sí, quizá yo hubiera estado en ese mix, pero ¿sabes lo que me pasó cuando tuve la oportunidad? La subsecretaria de Hacienda tiene 6 direcciones. Yo estuve en 3 de esas 6 muy joven. O sea, fui director general de Asuntos Internacionales, tenía 29 años. Luego de planeación hacendaria a los 31 y de crédito público a los 33. Entonces fue una carrera muy rápida, muy meteórica. Cuando llegué a crédito público, que me involucré porque el director general de crédito público presidía el consejo de Cintra, porque Cintra, que era la dueña de Aeroméxico y Mexicana, el Estado tenía una participación muy importante a través del IPAB. No era el dueño, no era una paraestatal, pero tenía las acciones porque el IPAB se hizo de ellas producto de todo el programa de apoyo a los bancos, ¿no? De los 90s.
Entonces me di cuenta, pues, estas aerolíneas estaban quebradas en la lona, ¿no? Y no existía ni Volaris, ni existía Viva, ni existía Interjet. El petróleo estaba en $8, no en 65 que está hoy. Pero en ese entonces que estaban Aviaxa, Aviaxa, líneas Azteca, Aerocalifornia, pero Aeroméxico Mexicana tenían, ¿no? Y me di cuenta que si no, o sea, y dependían pues decenas de miles de gentes directamente más indirectamente. Y estaban en la peor posición porque no eran privadas, porque eran del Estado, pero no eran paraestatales como hoy lo es Mexicana, como es Pemex o SFE, pues que está padrísimo, pues alzas la mano y del presupuesto te dan lana. Aquí no. Aquí no había forma de que le pasaran dinero. Si no hacías un cambio y no las sacabas de donde estaban, se iban a perder y no se puede quedar un país sin aerolíneas. Entonces, me acuerdo que fue a ver a Paco Gil, el secretario, le dije, Paco, dame la oportunidad de irme. Te aseguro, ¿no? Quiero y se puede porque tienen un gran futuro, privatizarlas, venderlas. Y me dijo, no, hombre, estás loco. O sea, llevan 25, 30 años tratando de hacerlo y pues, nadie ha podido. Y la vez que todo el mundo llegaba ahí y estaba tan padre la chamba que se sentaba y ya no quería venderlas, ¿no? Dije, no, yo sí lo voy a hacer. Y la verdad es que, bueno, puse con un equipo, esto no es un esfuerzo de una persona, es de mucha gente. Y primero, bueno, se vendió Mexicana en 2005, luego Aeroméxico en 2007. Y cuando la vendes, obviamente lo haces para quedarte sin chamba. Mexicana, cuando la vendí, nombraron a un nuevo equipo directivo y ya ellos hicieron su plan de negocios. Y cuando Aeroméxico lo compra Banamex más un grupo de empresarios, me invitaron y me dieron la oportunidad de quedarme. Pero no fue fácil, porque, y ya ves, yo los entiendo. Si hubiera sido ellos diciendo, oye, digo, Andrés tiene más una etiqueta de funcionario público que de CEO de una empresa. Pero la vez me dieron la oportunidad, no es arriesgado. Y bueno, afortunadamente salió bien. La decisión para ti. Porque, ya hiciste la chamba, vendiste estas empresas como parte de tu función pública y una opción hubiera sido, bueno, ahora, ¿qué otra dirección tomo o qué subsecretaría? Sí. ¿Por qué salirte del track político? No político, público. Mexicana se vende en 2005. Aeroméxico, no, tuvimos una oferta por Aeroméxico más alta que la de Mexicana, pero no era por el 100%. Y la verdad que el Estado mantuviera 25% no hacía mucho sentido. En 2006, que llega Agustín de secretario de Hacienda con el presidente Calderón, me invitó a ser parte de su equipo, pero yo sentí la responsabilidad ya de haber vendido Mexicana. No me podía ir y dejar a Aeroméxico en el limbo. Y entonces le agradecí mucho y le dije, tengo que completar este proyecto. No me puedo ir, no es justo con la gente de Aeroméxico que se quede, digamos, ahora sí que volando, ¿no? Lo entendió y cuando se vendió en 2007 y que me invitaron a quedarme, hablé con él y dije, oye, tengo esta oportunidad. Ya llevaba yo pues, más de 2 años, casi 3. Lo entendió perfecto, me deseó muchísima suerte y bueno, sigo en contacto con él, es mi amigo y bueno, son decisiones que uno toma en la vida. Hay que tomar riesgos. Yo creo que es bien importante. Riesgos medidos, no se trata ahí de aventarte al precipicio a ver qué, pero yo creo que en la vida, ¿no? De hecho, aprendes más muchas veces luego de los fracasos, ¿no? Que de los éxitos. Entonces sí, fue una aventura. Tenía ya en ese momento 3 hijos, o sea, no es fácil decir, oye, voy a cambiar, pero lo hice y afortunadamente salió bien. Pero insisto, hay que hacerlo porque no te puedes quedar. ¿Cuál fue el cambio? A ver, estás yendo de un funcionario público a una empresa privada en la que eres un empleado con mucha responsabilidad en una empresa que necesita mucho trabajo. ¿Qué empresa encontraste? ¿Qué fue lo más difícil de esa transición? Lo ves entre la edad, ¿no? La nula experiencia, porque yo nunca había trabajado en una empresa. Olvídate, en una aerolínea, ¿no? Pero al final de cuentas, en estos hay veces que ayuda, y más cuando llevan tanto tiempo este tipo de empresas, pues en una zona donde ni para arriba ni para abajo, que llegue alguien con una visión nueva, con ojos frescos, ¿no? Con más empuje, con energía. Es más que si contrataras a alguien que hubiera tenido 40 o 50 años de experiencia manejando una aerolínea en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, yo no tuve una referencia, digamos, de una empresa en particular porque
no tenía otra vez, participé siendo funcionario público estuve en el consejo de administración de Bancomext, de Nafin, de Banobras, y conocía muy bien a Pemex, a CFE como empresas, pero son empresas paraestatales que al final pues no se manejan igual que una empresa privada, ¿no? Entonces, pues fue pues un poco ir aprendiendo ahí también sobre la marcha, ¿no? Y hay decisiones otra vez que son, pues no necesitas un doctorado, ¿no? Para saber que, por ejemplo, en la aviación, mientras tengas una flota más homogénea, es más productiva, ¿no? O sea, menos tipos de avión. Cuando yo llegué a Aeroméxico, pues era un air show, ¿no? Había la mitad de los aviones que tenemos hoy y el doble de tipos de avión. Entonces, imagínate lo que era eso. Entonces, eso que es bien importante la flota, ¿no? Que te tardas muchos años, pero saber lo que quieres, ¿no? Y obviamente había en Aeroméxico un equipo de gente muy buena que muchos de ellos siguen ahí. Hay gente que lleva más de 20 años trabajando en el management, digamos, y no se digan pilotos, sobrecargos. O sea, Aeroméxico es una gran familia, ¿no? Y tengo mucha suerte de pertenecer a ella. Acabas de entrar y llega tu primera crisis, ¿no? Así como de estos memes que te mandan de bienvenido a mi primera crisis y te llega la gripe aviar, ¿no? Y enfrentas un momento de mucho estrés. Cuéntame cómo viste eso. ¿Te recibieron ahora sí que? No. Aquí, Oso, esto es en tiempo real. Tienes o sea, ahorita, por ejemplo, ayer todo el rollo de lo de Groenlandia, ¿no? Que recién sucedió. Bueno, tiene un impacto, por ejemplo, sobre aerolíneas globales, pero todos los días. Ahora, la gripe aviar, pues tuvo un impacto pues más importante. ¿Te acuerdas que le pegó seco a México? O sea, sí. No tanto fue como la pandemia global, que fue global, fue un tema pues, que México también se cerró durante un tiempo y ya las aerolíneas estábamos en una condición frágil porque estaba Mexicana, estaba Aeroméxico, empezaron a quebrar estas que comentabas como Aviaxa, Azteca, Aerocalifornia, los precios de combustible empezaron a subir. O sea, era una situación crítica, ¿no? No, me acuerdo así, de anécdotas curiosas. Francisco González, que era en ese momento el director de productos, ¿no? De servicio a bordo. Estamos viendo dónde ahorrábamos, ¿no? Entonces le dije, a ver, en Premier, ¿qué estamos dando de comer de desayunos, no? Me dice, no, pues a ver, el menú ahorita son enchiladas, ¿no? Le dije, bueno, ¿dónde le podemos recortar? Me dijo, Andrés, o sea, ya son enchiladas de aire. O sea, ya no tenía nada. Tortilla con salsa. No tenía nada dentro, era la tortilla con salsa. Entonces me dice, bueno, pues ¿qué le sacamos? No, le dije, bueno, ya, entonces, déjame buscar otra, ¿no? Pero así era. O sea, de que tenías que buscar el último centavo para sobrevivir y fue una tarea pues de hablar con arrendadores en esa reestructura. Hay un arrendador muy importante, se acaba de retirar, se llama Steve Hazy, que él, bueno, fue mucho tiempo el arrendador más importante del mundo. Él llegó a tener la mitad de la flota de los aviones de Air France, eran de él. O sea, las aerolíneas, nosotros tenemos algunos, otros son arrendados. Hay muy pocas aerolíneas que todos los aviones son de la aerolínea. Normalmente son de un arrendador y tú tienes un lease. No hace mucho sentido. Hace sentido. O sea, yo creo que, y no hay mucha ciencia, mitad tuyos y mitad arrendados puede ser un buen equilibrio. Todos tuyos o todos arrendados no creo que funcione. Pero tienes que tener, o sea, los arrendadores son unos jugadores muy importantes en el mercado de aviación. Steve pues, fue por mucho el más grande del mundo durante muchos años y yo me hice muy amigo de él porque él inició su negocio con Aeroméxico. El primer avión que él le arrendó cuando arrancó su negocio en Los Ángeles en 1973, por ahí, fue un DC-6 Aeroméxico, ¿no? Entonces, quería mucho Aeroméxico y me hice muy amigo del primer 777, lo arrendamos con él. Y te lo digo, que te suelten un avión a una empresa, por ejemplo, en lado del 777 en Aeroméxico, en una situación todavía frágil. En 2006, que recibimos el primer avión que se fue cuando inauguramos el vuelo a Japón, necesitas tener mucha confianza en que te van a pagar de vuelta, ¿no? Bueno, él siempre ha confiado en mí, en la aerolínea, siempre nos ha apoyado. Teníamos muchos aviones con él. Entonces, en esa crisis del H1N1, pues lo fui a ver, él tenía su oficina en Los Ángeles para reestructurar los contratos de arrendamiento, que no podíamos pagar, ¿no? Y me acuerdo iba Giancarlo, Ricardo Sánchez Baker, el CFO, y Giancarlo, que es ahora nuestro director de ventas.
y le dije, mira, pues ahí está enfrente una iglesia. Le dije, vete a rezar, porque de esta junta vas a saber si seguimos volando o no. Y todavía lo cuenta él mucho, porque si él aceptaba los términos de la reestructura, que era no pagar rentas durante algunos meses, bajarlos y luego volverle a pagar, pero dentro de 5 años, y todos los demás arrendadores iban a seguir su ejemplo. Le puse la propuesta en la mesa. No, o sea, yo creo que la junta duró 10 minutos. Me dijo, a ver, ¿dónde firmo? Confío plenamente en que van a salir adelante. Nos dio lo que queríamos. Todo el mundo jaló y les pagamos hasta el último centavo. Entonces, esa parte de confianza, de que saben que siempre va a haber momentos difíciles, pero de que vas a salir adelante, que ya lo hiciste una vez, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, por eso invertirle tantos años y tanta experiencia hace mucha diferencia, ¿no? Para el manejo, pues, de estos cambios cíclicos que siempre se van a dar, ¿no? Mexicana quiebra, ¿no? En 2010. ¿Qué hizo la diferencia entre cómo manejaste tú Aeroméxico y cómo fue manejado Mexicana, que ustedes siguen aquí y ellos no? Yo creo que la principal diferencia fue justo cuando estaba en ese periodo de volatilidad. Pasó la crisis del sanitaria de H1N1, los precios del petróleo estaban altísimos. O sea, tuvimos un impacto muy, muy importante sobre la aviación. Yo tomé la decisión de contraernos. Ellos tomaron la decisión de crecer, aprovechando quizá huecos que nosotros creían que estábamos dejando. Y creo que eso, cuando tienes exceso de capacidad en estos ciclos bajos, es la peor combinación. Y creo que eso es lo que acabó. Se te caen los ingresos, tienes compromisos de rentas. Un arrendador reposee un avión, ¿no? Uno que tuvieron, creo que fue en Canadá, y pues los demás siguen. Entonces se genera como una corrida hacia un banco, hacia los bancos, ¿no? Cuando la gente empieza a sacar los depósitos, se asustan. Y pues al final acabaron sin flota. Un poco también lo que le pasó a Interjet con la pandemia ahora en el 2021, ¿no? Entonces, nuestra decisión fue, yo creo, uno de mis principios que creo que me ha servido mucho, ¿no? En mi vida profesional, es que te tienes que ajustar a la realidad y no pedirle al mundo que se ajuste a lo que tú quieras. Digo, porque en un Excel tú lo ves y está increíble. Hay que crecer y hay que duplicar la flota y hay que crecer estos nuevos destinos. No, o sea, cuando no hay momento para hacerlo, tienes que ajustarte. Nosotros ahorita en Chapter 11 cuando entramos en el 2020, teníamos 140 aviones, nos fuimos a 90 y hoy estamos en 170. Entonces, tener esa flexibilidad en el modelo de negocios para poder ajustarte cuando se necesite y poder crecer. La palabra flexibilidad en los negocios, yo creo que está subvalorada, ¿no? Es bien, bien importante añadirle todos los ingredientes de flexibilidad a tu negocio para que jale. Y más en uno como el nuestro, que es tan volátil, ¿no? ¿Qué tan difícil es, tal vez viéndolo como que a toro pasado y con una cabeza fría, decidir contraerte a la decisión lógica, ¿no? Y obviamente es lo que generó la supervivencia y el éxito posterior. Pero en el momento, reconocer que las cosas no van bien, que estos planes de grandeza no se van a cumplir, que los compromisos y sobre todo tú como CEO en el que está confiando un consejo, ¿cómo se toma una decisión de esas? O sea, son decisiones difíciles pero necesarias, y creo que el haber construido esta confianza en el tiempo te ayuda mucho a tener esta credibilidad de que estas medidas, son medicinas, ¿no? Difíciles de tomar, pero que se necesitan. Por ejemplo, cuando nos contraímos tan fuerte en el H1N1, fue un tema con los sindicatos, ¿no? Les decía, oye, tenemos que bajar flota, muy probablemente puede ser inclusive más de lo que les estoy diciendo ahora. Y fue muy difícil convencerlos de que así sea, porque tienes que tener pues retiros anticipados o permisos sin goce de sueldo, porque acompañado de una baja de flota, pues viene una baja del empleo también. Y yo creo que esta es la contraparte más difícil con la que hay que negociar, no solo legalmente, sino moralmente y filosóficamente. Estás pensando en el impacto que tienen las familias. Sí. La parte más importante, tu activo más importante en cualquier empresa es tu gente. Yo tengo la gran fortuna de tener a la mejor gente de la industria en Aeroméxico.
los mejores pilotos, los mejores sobrecargos, la mejor gente en tierra, arriba, abajo del ala, el mejor management, equipo directivo, ¿no? Son de primera. De verdad, es una cosa que es lo que hace Aeroméxico y volar más alto, son ellos y ellas, ¿no? Sí, es bien difícil llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos que recortar. Permisos sin goce de sueldo son importantes porque sabes que pues, en los primeros vuelves a volar y regresan. Como vieron que pasó eso, ganamos, sobrevivimos, volvimos a crecer, pues 2015, 2016, 2017 fueron muy buenos. Vino otra vez la pandemia y pues otra vez tenemos que recortar, ¿no? Y fue ya mucho más fácil porque sabían, ¿no?, que era lo necesario y ni modo, porque si tú tratas y decir no lo voy a hacer, pues puedes tener 6 meses, un año muy bueno y después quiebras. Entonces fue esta segunda vez más fácil, digo, complicado o menos complicado, más que más fácil. Y ve, ahora bajamos a 100 aviones y hoy tenemos 170. Hoy tenemos el nivel más alto de producción en la historia de Aeroméxico, el nivel más alto de empleo, los ingresos, contratos colectivos mejor pagados en la historia de Aeroméxico y de la industria. Entonces ven que a veces pues hay época de vacas flacas, como en cualquier negocio ya hay época de mejores condiciones. Y cuando vienen esas condiciones, hay que pagar y hay que pagar bien. El año pasado dimos la PTU, que es por ley, y aparte de la PTU, tenemos en los contratos reparto de utilidades, profit sharing encima de la PTU. Y el año pasado se pagó el nivel más alto entre PTU y profit sharing en la historia. Es bien importante que cuando le vaya bien a la empresa, le vaya bien a la gente. Fundamental. Porque no, pues también está decir, oye, cuando están las cosas mal, me estás pidiendo que me retire sin goce de sueldo y vienen las cosas bien y no hay nada. No. ¿Tienen que 13,000 empleados ahora? 17,000. 17,000 empleados. Sí, directo, sí. Y esta industria genera, yo creo, 10-1. Entonces, indirectos, más de 150,000. ¿Cuántos tramos de control directo tienes tú? Yo tengo, y eso también lo he aprendido ahí, lo vas haciendo, ¿no? Lo mejoras a lo largo del tiempo porque llega a tener más, a veces menos. O yo creo que estoy en un nivel óptimo que son 6 más. Obviamente tienes un reporte indirecto que es auditoría interna, incluyendo también toda la parte de seguridad, que es fundamental que me reporta a mí, junto con operaciones. Ese sería, digamos, otro. Pero cuando hablas de seguridad, ¿es mantenimiento o es seguridad tipo seguridad? Sí, un comité de seguridad aérea que es de Safety and Security. Safety es la parte de seguridad en el aire y Security es la parte de seguridad en la tierra. Entonces, este grupo me reporta tanto a mí como al director de operaciones y también a un comité de seguridad donde hay miembros del consejo. La seguridad es lo más importante en la línea aérea. Todo el mundo piensa, oye, que si la marca y los asientos y las películas y no, los podcasts tienen podcasts buenísimos, ¿no? En Aeroméxico. Antes que nada, siempre, pues es la seguridad. Y esa también se gana, es lo que refleja la confianza, porque tú ganas la confianza de tus clientes siendo una aerolínea segura, siendo una aerolínea confiable, que sabes que va a llegar a tiempo, ahora que somos la más puntual del mundo. Entonces son parte de los atributos y seguridad, Oso, pues es por mucho, ¿no? Lo que está hasta arriba de la lista en todos. Digo, no estuviste tú a la cabeza de Aeroméxico en 2001, pero ¿ha habido algún día en el que hayas experimentado una crisis de seguridad ya estando al frente de la empresa? Sí, no, yo no estaba en Aeroméxico en el 11 de septiembre del 2001, pero estaba en Hacienda y tuvimos que apoyar. Fue el único apoyo que se dio a las aerolíneas a través de NAFIN para renovar los seguros, porque aunque no eran otra vez empresas paraestatales, pero pues nadie aseguraba a las aerolíneas después de lo que pasó. Entonces me involucré ahí un poquito, digamos, desde otro lado, pero me tocó vivir esa parte del lado de Hacienda. Y aquí, bueno, no, pues hay eventos, insisto, la seguridad siempre estando por encima de todo, que tienes que estar atento desde inundaciones, ¿no?
que pueden generar, digamos, problemas de seguridad cuando te acuerdas, pues, se inundaron las pistas hace poco, dónde colocas los aviones, a dónde te los llevas, que tengan, ¿no? Digamos, una operación segura al aeropuerto alterno y de regreso. Lo mismo con nevadas. Hoy está pasando una nevada muy importante en el centro de Estados Unidos. Entonces, la parte de cambios climatológicos, muchísimo, ¿no? Digo, eventos, si recordarás, tuvimos un caso de un pastor que trató de secuestrar uno de nuestros aviones que venía de Cancún a México, el vuelo 444, que se generó, tenía una cosa de juguete, ¿no? Pero pues, tú no sabes si ese tipo de cosas son de juguete o era una bomba real, ¿no? Entonces estás con la tensión de que va el avión en el aire y cuando aterriza, llegaron, digamos, todo el grupo de digamos, elementos antibombas, antimotines del Estado. Fue como de película. Pues sí, se vive, ahorita te lo cuento, pero son días de mucha tensión, ¿no? Pero bueno, ya aprendes poco a poco a controlar eso, porque si no controlas la tensión en una industria como esta, pues no puedes estar aquí. ¿Qué haces tú para controlar la tensión? Pues primero, o sea, tienes que aceptar las cosas como son. O sea, cuando tienes una crisis climatológica, pues la verdad, enojarte y tensarte y decir, oye, pues, o sea, ¿qué puedo hacer para que no se inunden las pistas, para que no caiga esta nevada que está cayendo hoy? Nada, ¿no? Entonces, preocuparte por lo que están las cosas en tu control, pero tomar obviamente el toro por los cuernos, y entrarle, por supuesto, ¿no? Pero yo trato también, bueno, hacer ejercicio todos los días, dormir bien, ¿no? No tomarme nada a nivel personal. Cuando hay cosas que suceden, es que yo creo que muchas veces crees que es algo que es un ataque directo a lo mejor contra ti, pero no es personal, porque te lo hacen a ti como representante de Aeroméxico en este caso, ¿no? Pero sabes que no es algo personal, sino es a lo mejor una persona, un grupo, una institución que tiene algún tema con la empresa, no contigo. Entonces esa parte también, o sea, tener piel de elefante para que eso no suceda y así te la llevas. Y creo que lo he logrado hacer muy bien, porque si no estaría ya 20 años, porque te desgasta esto, la permanencia promedio de un CEO en una empresa de aviación son 5 años. Es lo que dicen de los controladores aéreos, ¿no? Sí. Que es el trabajo más estresante del mundo. Súper estresante, ¿no? Pero también muy divertido, muy retador, que también es lo que buscas, ¿no? O sea, porque puede ser y no es un tema otra vez ni económico ni nada, sino yo creo que tú amas lo que haces, ¿no? Estoy seguro y lo disfrutas. Si no fuera así, pues creo que tú y yo somos muy afortunados de tener una chamba que verdaderamente disfrutes qué hacer, ¿no? Insisto, ni por cuánto vas a ganar, ni por otra cosa, sino por el placer que te da, ¿no? El poder estar sentado donde estás. Oye, Andrés, regresemos un poco al equipo, porque tienes tú tus 6 reportes directos y además tienes una manera de darle seguimiento como que también muy abierta. Hablas de que en las juntas contigo se dice todo y todo es abierto. Platícame un poco de esa filosofía. Sí, ya sabes que muchas veces la información es poder. No muchas veces, la información es poder, ¿no? Entonces, en las empresas, en los gobiernos, la gente tiende a guardarse la información relevante, ¿no? Para tener más poder. Entonces yo creo que lo que yo he hecho es todos los días, llevamos haciéndolo esto desde hace muchos años. Todos los días tenemos reuniones a las 10 de la mañana. Todos los días. Todos los días. ¿Quién asiste a estas reuniones? Mis reportes van el director de finanzas, Ricardo, el director de comercial, Aaron, el director de operaciones, Santiago, la director de recursos humanos, Angélica, el director de servicio a bordo y producto, ¿no? Tecnología, Andrés Castañeda, Ernesto, nuestro abogado, Claudia, quien ve relaciones laborales. Y todo lo que me quieran decir me lo dicen ahí y todo el mundo se entera, ¿no? Y está muy bien porque, o sea, hay veces que en las empresas mucho hay estas rotaciones de que se va un agente de operaciones a comercial o al revés para aprender. Y aquí ellos tienen la oportunidad de saber lo que está pasando en las otras áreas y aprender para que cuando suban en la organización, que el tema de sucesión pues es muy importante, es quizá la decisión más importante en las empresas, pues estar listos para eso, ¿no? Y lo mismo hacemos a nivel abajo. O sea, tenemos una forma de trabajar. Muchas veces en las empresas se trabaja en silos donde cada quien... Y aquí imagínate,
pues un proyecto, por ejemplo, ahorita el de la app que estamos lanzando, pues sí es un proyecto finalmente de tecnología, pero que necesita recursos y el área financiera. Necesitas, si vas a poner una app que hagas el check-in de forma remota, pues necesitas ajustar la plantilla, ¿no?, laboral y reorganizar los recursos en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces implica... Es una nueva app, no es la 2.0 que ya lanzó. Bueno, esta nueva, pero la vamos a oficialmente, digamos, ya está en proceso, pero digamos el lanzamiento la semana que entra, en los siguientes días vamos a arrancar con la promoción porque ya tiene unos atributos que estábamos puliendo increíbles, ¿no? Que antes no se podía, por ejemplo, hacer upgrades con puntos desde la misma app en lugar de irte al app de AIME Rewards y luego regresar al app de Aeroméxico. Desde ese tipo de cosas a el check-in automático, rastrear tu vuelo, el equipaje, etcétera. O sea, ya va a ser el lanzamiento formal, que fue un proyecto que llevamos más de 3 años trabajando. Entonces lo hacemos en grupos y ahí a lo mejor lo que tienes que hacer es quien encabeza esto, por ejemplo, pues es el área de Andrés Castañeda, que es la parte de tecnología, pero tiene a muchos, hay una gente de finanzas, una gente del área comercial. Normalmente la gente de finanzas que está abajo de Ricardo, por ejemplo, pues le reporta a Ricardo. En este proyecto le reporta a Andrés. Y esta forma de trabajar, no sabes la productividad que ha tenido, porque ahí ya se quitan todos estos trabajos en silos, estas, digamos, información asimétrica que hay, que unos tienen unos, que otros tienen otra, y ha hecho que los proyectos se muevan de una forma más ágil, porque está muy bien planear y puede ser buenísimo para planear, pero ejecutar esto también, yo creo que mucha gente también luego le pierde el hilo. No nada más es que ya tomaste una decisión de hacer una nueva app. Ahora hazla rápido y hazla bien y hazla de una forma eficiente. Y en presupuesto. No está fácil, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar creo que ha sido muy buena. ¿Y qué retos hay? Porque entiendo los beneficios que trae esta transparencia radical y como que los roles cross-funcionales, ¿no? Un organigrama matricial, pero también trae retos. ¿Qué retos trae cuando todo el mundo se está diciendo las cosas como que tan de frente? Bueno, o sea, es un cambio de cultura, ¿no? Entonces tienes que todo el mundo, ¿no? Hay que, parte de estos retos es que tienes que capacitar, entrenar muy bien a la gente de que vea que el éxito no nada más es de una persona, que el éxito es de la organización y que también las recompensas son a nivel también organizacional, porque luego también muchas veces lo que sucedía, bueno, salía bien un proyecto, entonces nada más había una recompensa, ya sea reconocimiento o de bono, lo que sea para una persona, ¿no? O un grupo. Cuando ves que es dentro de toda la organización y poco a poco otra vez se genera una confianza. Al principio fue difícil, pero poco a poco se ha logrado. Yo hoy te diría que siempre hay la gente que no está de acuerdo, como en cualquier organización. Y pues son decisiones difíciles que tienes que tomar a veces, pero gente que no comulga con tu cultura, pues no puede estar ahí, no puede seguir. Y son casos aislados, pero los hay. No te puedo decir que, oye, nadie, ¿no? Pero hoy yo fíjate, quizá de lo que me siento más orgulloso hoy de estos 20 años, te insisto, es la calidad de gente que tenemos en Aeroméxico. Yo cuando llegué, me acuerdo que se fue el director de recursos humanos y no podía reemplazarlo cuando estaba entre que ya Mexicana se había vendido y Aeroméxico no. Y pues quién quería llegar a trabajar en una empresa que saben que se iba a vender y que iba a cambiar de dueño. Y siempre que hay cambios de control, pues cambian a la gente, ¿no? De eso te quería preguntar a ti, porque tú ya sobreviviste varios. Varios, sí, yo llevo como 7. Sí. Pero es lo mismo, cuando ven que es una empresa otra vez institucional y que se ha manejado así, pues todos estos cambios de control que ha habido, confían que el plan se ha ejecutado bien, que la gente lo sabe hacer. Y la verdad es que no solo yo, sino también pues le han dado la confianza en todos estos cambios de control al equipo, ¿no? Ha habido excepciones de repente en alguno de ellos, por ejemplo, cuando llegó Banamex y el grupo de 16 empresarios, pues era lógico. Y por ejemplo, el director de recursos humanos quisieron traer a una persona que está en un banco que al final tampoco estuvo tanto tiempo en Aeroméxico, y a un nuevo director de mercadotecnia. O sea, sí hay ajustes. Pero ahora, por ejemplo, con el cambio reciente del capítulo 11 que llegó a Apolo, ¿no? Más otros fondos de inversión, no ha habido ningún, porque lo que están al revés, lo que quieren es que se quede el management. Le están metiendo lana
porque confían en que el equipo lo está haciendo bien. Sí, no es un turnaround. Exacto, ¿no? Hoy te digo, de no poder atraer gente, hoy te puedo decir con todo el orgullo de haberlo logrado. Hoy hay 2 CEOs en SkyTeam que trabajaron en Aeroméxico. Cornil, que es el director de Virgin, fue nuestro director de operaciones. Anko, que es el CEO de SAS, fue nuestro director comercial. Y como esos hay otros de Revenue Management, en Etihad hay uno y otros en Avianca. O sea, está increíble eso. O sea, que sean lejos de tú tener que ir a agarrar talento, que tú seas la fuente de talento para otras aerolíneas en el mundo, te da una idea de que estás haciendo las cosas bien. Y hoy los que tenemos en el equipo, Oso, de veras que son, o sea, por mucho los mejores en sus respectivas responsabilidades y obviamente mejores que yo. Y esa también es otra cosa importante, que te tienes que reunir de gente que sepa más que tú. Porque luego mucha gente cree que se reúne de gente mala para que no lo opaquen, ¿no? Y que brille. Y es al revés. O sea, tú cuando tienes un lastre, pues te hundes, ¿no? Y cuando tienes gente buena, pues te hace emerger. Entonces, todo este equipo con el que me junto todos los días, ¿no? A las 10 de la mañana, son buenísimos y mucho mejor en lo que hacen que yo. Yo tengo la fortuna de ser parte de ese equipo. ¿Qué error común crees que cometen los líderes cuando, como tú, hablan tanto de cuidar a la gente? No hacerlo en la práctica, ¿no? Para mí es, insisto, teniendo ese activo, lo más importante, no nada más es de dientes para afuera decir los quiero cuidar. Es pelear por ellos, ¿no? Pelear porque todos, ¿no? En general, la gente que trabaja ahí estén lo mejor compensados posibles. Eso es algo, y que sepan que tú das la batalla por todos y cada uno de ellos. Y también en las negociaciones laborales, pues obviamente siempre es una tensión y es difícil a veces explicarle a los sindicatos que no puedes dar más, pero siempre trato de dar lo más que se puede para mantener un equilibrio. Porque luego también si das de más, pues a mí me encantaría decir, oye, pues te voy a triplicar el sueldo, pero pues eso en lugar de ayudarte, si la empresa entra en problemas, pues vas a perder la chamba. Dentro de lo que se puede, créeme yo, al límite, en esa parte de compensación para que tengan lo mejor es bien importante. Y cuidarlos mucho también, o sea, yo creo que la parte como personas. Porque no, o sea, para mí, cuando en estos trabajos, la mayor parte de tu tiempo estás en la oficina. Entonces, creas también ahí relaciones muy importantes. Entonces, saber cómo están ellos, cómo están ellas, cómo están sus familias, cómo se sienten, cualquier tipo de problema que tengan, apoyarlos. Ahora, ya sabes, para mí, ahora, y sé que tú estás muy metido en estos temas, la salud mental es lo más importante que hay ahora, ¿no? Antes se creía que nada más pues, eran temas o de capacitación o de entrenamiento, ¿no? Tienen que estar todos con la mejor salud mental posibles. Y eso para mí, yo tengo una tarea muy importante para no coadyuvar a que eso suceda. A ver, ¿cómo ha cambiado tu rol como CEO? Porque hoy hablas mucho de tu enfoque en recursos humanos, ¿no? Al menos la última parte de la conversación eso ha sido. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Mario Sicilia que me dice la única responsabilidad o el único trabajo del CEO es gestionar el balance. Es saber en dónde está el dinero y para qué se está usando el dinero de la empresa. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de más de 20 años y de altos y bajos y muy bajos de la empresa que tú lideras, tu propio rol como CEO? Sí. Bueno, ya, o sea, después de tanto tiempo, de 20 años, pues aprendes mucho, porque hubo épocas, por ejemplo, cuando Cornil, que te platico que se fue salió de Aeroméxico, primero se fue a Virgin a otra responsabilidad y ahora es el CEO. Se quedó un año la empresa, digamos, bueno, decidimos un año no contratar a un director de operaciones y me fui yo como director de operaciones CEO al aeropuerto. Estuvo increíble. Entonces le dediqué un año a eso. Lo mismo, no es que no tuviéramos director comercial, pero estuve mucho tiempo en el área comercial. En el área financiera tengo más antecedentes en esa parte, entonces no fue que también la haya dedicado, pero te diría que estos 20 años, ¿no? Que te da toda esta experiencia, no quiere decir que te dejes de involucrar, porque me gusta, pero al tener gente tan buena, obviamente, pues los dejo que tomen las decisiones y yo no le voy a decir, oye, no vueles, ahora vamos a empezar a volar a Barcelona,
¿no? Y que yo le dijera, no, ¿sabes qué? No me late Barcelona, quiero que vueles a Shanghai ahora, ¿no? En este siguiente 787 que tenemos. Ellos son los que saben, pero sí me involucro y no nada más es gestionar el balance y quiero que me expliquen. Y hay un tema de accountability, ¿no? Si bien les haces caso en esas decisiones y los apoyas, también es tu chamba ver por qué están tomando esa decisión. A ver, convénceme de que por qué Barcelona es mejor que Shanghai, ¿no? O convénceme por qué en lugar de traer 3 Maxes el año que entra, podemos traer 5 o ninguno o 10, ¿no? Entonces, digo que tiene que ver todo con dinero, pues obviamente, ¿no? Porque si una ruta no es rentable, pierdes dinero. Si tienes sobrecapacidad, te cuesta dinero o al revés. O sea, al final todo llega a eso. Pero yo creo que como director general sí tienes que estar muy involucrado. Entonces, no te digo, la gente le dedico mucho tiempo en la parte sindical, por ejemplo, mucho con mi equipo, pero le dedico también muchísimo tiempo a temas comerciales, operativos, financieros. En particular, los temas de seguridad me apasionan. Me apasionan porque aprendes tú también de cuando sucede algo, ¿no? Que es el medio de transporte más seguro en el mundo, un avión. Pero bueno, suceden cosas. Entonces, aprender por qué pasó para que no te pase a ti es bien importante. Entonces, sí, cuando suceden ese tipo de cosas, me meto al detalle para garantizar que eso no nos pase a nosotros. ¿Has tomado alguna acción puntual que tal vez ni siquiera te lo habían hecho notar o recomendado los expertos, pero tú, no sé, se cae un avión en Indonesia y dices, híjole, más vale aquí que no lo están viendo y tal vez no es tan relevante, pero ponerle atención? Sí. Por ejemplo, cuando ¿te acuerdas? Los Maxes tuvieron 2 eventos que hoy te digo que pueden haber sido evitados, que tiene también que ver con temas de capacitación, entrenamiento de esas tripulaciones, pero fueron dos con de diferencia de 3 meses. Nosotros desde el primero tomamos medidas que Boeing recomendó hasta después del segundo y al final la flota estuvo abajo muchos años y regresó. Hoy es el avión más seguro que existe porque pues lo revisaron desde la punta hasta la cola, todos los cables, pero en ese momento había que hacerlo, ¿no? Medidas, por ejemplo, fuimos de los primeros, que es bien importante, otra vez, volviendo al tema de gente que tiene que ver con seguridad. Al final es un tema de cultura, la seguridad, ¿no? Porque puedes tener, sí, los mejores radares para prevenir saber dónde están las zonas que quieres evitar en tu trayectoria de vuelo. Pues necesitas tener una gente capacitada que sepa evitar esas y operarlo, ¿no? Es un tema de cultura. Y yo creo firmemente en la cultura justa. Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, si tú levantas la mano y dices, oye, hoy no puedo volar porque me siento mal, ¿no? Se vale. Y es mejor que lo digas a que vueles sintiéndote mal. ¿Me explico? Entonces, esa parte también ha sido ya permeó muy bien en la empresa. Y esta cultura justa de que sabes que es mejor ser transparente, ser íntegro, no tiene represalias. Lo que no se vale es que tú, sabiendo que estás haciendo las cosas mal, no te detengas, ¿no? Hablando de seguridad, has volado a varios papas. Uh-huh. Cuéntame cómo es la experiencia de uno contra otro. ¿Qué tanto involucra mover un papa? No, bueno, imagínate. Ha sido también de las experiencias más padres, particularmente el Papa Francisco, que estuvo en 2016. Él llegó siempre el Papa sale en Alitalia. Bueno, ya desapareció Alitalia, ahora está ITA, no sé, el nuevo Papa prácticamente no ha volado. Entonces entiendo que lo van a invitar a México. Ojalá tengamos la oportunidad también de transportarlo. Pero en ese momento que Alitalia existía, él sale siempre en Alitalia. Y si le tienen confianza a una aerolínea local, le brindan, ¿no?, la oportunidad de transportarlo, que lo tuvieron con nosotros. Entonces, cuando vino el Papa Francisco, lo movimos en México a distintos eventos que tuvo dentro del país. El último fue en Ciudad Juárez, que tuvo un evento muy grande, y volamos de Ciudad Juárez a Roma. Es la única vez que un 787 ha volado de Juárez a Roma. No creo que vayamos a abrir, ¿no? Volamos de la Ciudad de México. En ese momento no volábamos. Y permiten que el director general vaya acompañando a su santidad en la cabina. Y era muy austero el Papa Francisco. Llevaba muy poca gente. Llevaba pues, a su médico, a un secretario particular. O sea, no eran 5 gentes. ¿Adaptan la cabina o sigue igual? Sí, toda la cabina premier era para él.
y los demás íbamos atrás. Pero yo sí podía pasar, siendo el director general, pues para ir a la cabina, hablar con la tripulación, ver que todo estaba bien. Entonces, pues me tocó ver la parte humana de un papa, que no lo ves, ¿no? O sea, volviendo otra vez al tema anterior, ¿no? Vestido de sotana. Y esa parte, pues es claro, pues muy, o sea, es que pues al final de cuentas son también seres humanos. Pude platicar con él, le gustaban mucho los aviones, entonces me lo llevé a la cabina y pues estuvo preguntando mucho, ¿no? Del avión, por qué te llegabas también sin jet lag, qué tenía especial. Pues bueno, obviamente pues habla español perfecto, pues era argentino, convivió con los pilotos. Javier Arrigunaga, que era el presidente del consejo, me acompañó, también íbamos los dos juntos, también tuvo oportunidad. Entonces, no, pues imagínate, increíble. Y por eso se llama Misionero de la Paz, uno de nuestros 787, es porque fue en el 787 que lo transportamos. Oye, hablemos ahora sí del momento del capítulo 11, ¿no? Se viene la crisis de COVID. Ustedes toman la decisión voluntaria de entrar a capítulo 11. Brevemente, explícanos qué significa para quien no sepa qué es entrar a capítulo 11 y cuál era el objetivo. Porque no debe de ser tampoco una decisión fácil. Es pues declararte en bancarrota. Sí, no es una decisión fácil porque sabes cuándo entras, pero no sabes si sales. ¿Por qué el capítulo 11? Aquí hay concurso mercantil, es el equivalente al capítulo 11, pero el capítulo 11 en Estados Unidos, yo creo que hay, por lo que aprendí al haber estado en capítulo 11, creo que hay muchas cosas que pueden mejorar de la legislación en México para verdaderamente permitir a una empresa reestructurarse y darle la oportunidad de salir adelante, una empresa que es viable. Allá, si una empresa no es viable y entras en capítulo 11, te vas al capítulo 7 y se liquida. Si la empresa es viable, como éramos nosotros, sales adelante. Éramos viables, o sea, colocamos un bono en febrero, o sea, un mes antes del COVID, de $400 millones sin garantía en Nueva York. Esa es una muestra de que éramos viables. Quiero hacerte una pregunta. ¿Eres viable en un mundo que ya no existe y que no sabes si va a regresar? Porque, bueno, técnicamente estar en bancarrota significa que no eres viable, ¿o no? Sí, que no eres viable como en la coyuntura, aunque sí tienes viabilidad, digamos, de mediano y largo plazo, pero sí. O sea, en ese momento, si no te ayudan, no eres viable. Exacto. Ok, entonces, ¿cómo funciona? Entonces, no, a ver, nosotros, igual que hoy, más o menos la red es similar. La gran parte de nuestros asientos, el 70%, sirve al mercado internacional. Se cayó la demanda. O sea, 70% es internacional. 70% es internacional de nuestra producción. No lo hubiera el mundo dejó de volar. Cero. Luego, en el ámbito local, el corporativo, nos brindamos al mercado corporativo. O sea, es nuestro producto está diseñado para el mercado corporativo y obviamente el de leisure, de mediano y alto nivel, pero el corporativo es muy importante. Dejaron de volar los corporativos. Entonces, nuestros ingresos en abril se cayeron 97%. O sea, de hacer 600 y pico de vuelos al día, el 28 de abril hicimos 12. Entonces, más bien, o sea, no había, o sea, ni qué pensar. Y cuando entras al capítulo 11 por una buena razón, o sea, porque hay otras empresas que entran porque el modelo de negocios no es viable, porque hubo un fraude. Aquí no, aquí pues, ¿qué hacíamos contra que llegó el COVID? Nada, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Hazte cuenta, es como irte a un spa, ¿no? De wellness durante una semana y sale rejuvenecido. No. O sea, hicimos, ¿no? Es que no hubiéramos podido hacer si no estaba en capítulo 11. O sea, por ejemplo, estábamos antes de entrar al capítulo 11 platicando con arrendadores. Oye, ayúdame, no te puedo pagar. O sea, digo, no es de que mis ingresos se fueron a cero. No te puedo ayudar, págame, por ejemplo, ¿no? Y eran contratos de arrendamiento, pues que todavía les faltaban a lo mejor un avión que ya no querías 5 años o 7 años y tienes que cumplir 5 o 7 años, ¿no? Cuando entramos a capítulo 11, te da la libertad, o sea, el poder cambia de los arrendadores, de tus acreedores hacia la empresa. Suena increíble decir ya tengo permiso de la MIS para no pagarte. ¿A qué costo? Ahí no nada más es que yo pueda hacer lo que quiera, porque tienes que convencer a la juez. En este caso, hay un comité de acreedores que tienen que estar de acuerdo también. O sea, son varios jugadores, no nada más es lo que yo, pero tú les propones y digo, oye, ya no entre en mis planes este avión, permíteme devolverlo anticipadamente.
Y la juez dice, sí, te lo acepto. Ese fue el caso con muchos de los arrendadores que no quisieron reestructurarnos, que teníamos aviones que ya no eran parte de la estrategia. En lugar de esperar 5 años, en una semana los devolvimos. Entonces le dimos la vuelta a la flota que nos hubiera tardado 10 años en un año. De los Maxes, teníamos 6 Maxes en ese momento. ¿Te acuerdas? Todo el mundo dejó de volar, entonces había muchos Maxes producidos en Boeing. Les dicen colas blancas, white tails, porque ya están hechos, pintados, pero no saben de quién son, porque no pudieron pagar. Les dijimos, a ver, échenos todos los que tengan, ¿no? Y como teníamos financiamiento, se llama DIP, ¿no? Se llama Debtor in Possession, financiamiento dentro del Chapter 11, ¿no? Que nos permitió seguir operando a unas condiciones complicadas. Hoy tenemos 80 Maxes, de 6 a 80, en 3 años. No hubiera sido posible si no hubiera entrado el Chapter 11. O sea, hoy vas tú por un avión, por un 787 que quieres, el espacio, la primera oportunidad en Boeing, por ejemplo, de producción libre es 2032. Tienes que esperarte 6, 7 años para tener un avión. Pero entonces, ¿por qué no más empresas hacen esto? O sea, suena increíble. Spa, venga. Tienes que probar pues, que eres viable. O sea, porque si no lo eres, pues, aplicas, digamos, solicitas un capítulo 11 y te dicen, no, pues vete directo al capítulo 7. LATAM entró, Avianca entró, creo que lo hicieron. Entonces es doblemente bueno lo que nos pasó porque nosotros entramos y muchas otras empresas no entraron. También no entraron porque las apoyó su gobierno. Entonces, perdón, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión, los gobiernos en Europa, de apoyar económicamente a sus empresas. La verdad, en México, el gobierno tomó la decisión de no hacerlo. Creo que fue la correcta, porque no hay dinero que alcance. Lo que pasó fue tan fuerte que apoya a la aviación y pues a los hoteles y al autotransporte y a las fábricas de bicis, o sea, todo. No hay lana que alcance. Los gobiernos se endeudaron, ¿no? Hoy por eso tienen estos niveles de deuda en Asia, en Estados Unidos, en Europa, y le dieron dinero a las aerolíneas. Y entonces no hubo necesidad de entrar a una reestructura. Entonces hoy estamos rejuvenecidos. Hazte cuenta que hoy cumplimos 90 años, pero somos como Benjamin Button, ¿no? De la aviación. O sea, estamos más jóvenes que hace 90 años. Vamos, en lugar de envejecernos, nos hemos vuelto más jóvenes. ¿Hay alguien que pierde en un proceso de Chapter 11? O sea, supongo que algunos inversionistas se ven diluidos. Sí, no. Todos los inversionistas, yo en lo particular, mi equipo, perdimos todo. Nuestras acciones, 0. O sea, te pagan en acciones. Todo. Y los que teníamos acciones se fue, o sea, para tapizar la pared. O sea, no había absolutamente nada. Muchos que les dejamos de pagar, pues sí, le tuvieron un haircut, ¿no? Y hoy te debo 10, pues te pago 5. Les pagamos a muchos con acciones. Hoy esas acciones que ya después del IPO que estamos en el mercado valen más quizá de lo que nos dieron de ahorro. Entonces los que confiaron y se quedaron y aguantaron sus acciones, les fue bien. O sea, les fue muy bien. Que esa es parte también de la confianza. Le dices, oye, ayúdame. Pues sí, ayúdate, también sacrifícate y en el mediano y largo plazo también te va a ir bien a ti. ¿Cuál es la regla de oro cuando estás en una situación tan estresante, tan crítica y te sientas a negociar sabiendo que el futuro de la empresa está en la línea? Pues yo creo que, o sea, hablarle a tu interlocutor, ¿no? Con quien estás haciendo esa negociación, poderle hablar viéndole a los ojos transparente, de una forma transparente con la realidad, o sea, la integridad. En ese momento yo creo que es cuando cobra la mayor relevancia. O sea, obviamente en una organización la integridad es uno de los valores fundamentales, pero en eso, ¿no? Y decir y reconocer, o sea, no tiene nada, o sea, mostrarte vulnerable es parte también de como ser humano y como organización. No somos Superman. O sea, a mí me encantaría decir que nunca necesitas ayuda de nadie. Pues no es cierto. O sea, en esos momentos necesitamos ayuda. Nosotros contribuimos también, no nos pagaron durante muchos meses, también a los pilotos, a los sobrecargos, al personal de tierra, a los proveedores también otra vez, pues no les dejamos de pagar y todo el mundo contribuyó. Y no está mal reconocer y saber que eres vulnerable, ¿no? Porque pues es parte, es más, yo creo que la vulnerabilidad es uno de los valores y saber reconocer esa vulnerabilidad más importantes que puede tener una persona. Para ti,
sonar la campana de la bolsa de Nueva York después de haber estado en un momento tan oscuro? ¿Qué significó para ti personalmente? No, pues un sueño, porque tanto trabajo de tantos años, porque queríamos hacerlo. Es más, si no hubiera habido pandemia, yo creo que no hubiéramos podido estar en Nueva York, porque ya cotizábamos en la bolsa. Y la bolsa en México ha mejorado y creo que hay mucho por hacer, pero no tiene la liquidez, no tiene la profundidad. Bueno, el año pasado se deslistó medio mundo. Sí, hay muchas cosas por hacer. Ahora con todo esto muy en contacto tanto con las autoridades como con la bolsa, y creo que hay muy buenos planes. Ojalá que se ejecuten pronto para hacer, pero hay que reconocer que no tiene la profundidad que tiene la bolsa en Nueva York. Entonces, yo ya tenía el objetivo de irnos a Nueva York tan pronto como se pudiera. No teníamos, o sea, ese cambio estructural que necesitábamos, era bien difícil de hacerlo y se presentó la oportunidad, ¿no? Que no la pedimos, pero la aprovechamos cuando vino la pandemia y logramos ese cambio estructural que nos permitió estar en Nueva York. Entonces es un sueño de muchos años. Entonces es el momento de la campana que dura 5 segundos, pero converge otra vez tantos años. Y también fue importante porque desde el punto de vista personal, mi papá también le tocó hacerlo con la ICA, ¿no? De hecho, cuando llegué allá y tuvimos el desayuno preparando para después de hacer la colocación y que hicimos el campanazo, le platiqué a la gente y me dijo, ay, más o menos en qué año fue, creo que fue en 93. Me mandaron las fotos, wow, ¿no? De los ejecutivos de la ICA que, bueno, mi papá encabezó ese esfuerzo. Entonces yo me acordaba mucho de eso, ¿no? De que él le había tocado. Entonces, y ya luego me dijo, oye, no, pues tu hijo no tiene tanta presión ya que lo hizo el abuelo y ya que lo hizo el papá. Entonces ya le dije a mi hijo y ahora a mi nieto, ¿no? Que también ahora tienen que empezar a prepararse. A ver qué empresa van a sacar a la bolsa. Oye, y entiendo que esta reestructura les permitió subir los márgenes al triple de lo que traían, alrededor 4 o 5%, llegaron a estar hasta en 15%. Háblame un poco de cómo se posiciona hoy la empresa con unas finanzas mucho más sanas hacia el futuro. Al final, o sea, tu nivel de ingresos depende del producto que ofrezcas, ¿no? Entonces, hoy, y orgullosamente lo puedo decir, a diferencia de hace 20 años, tenemos un producto mejor que el de nuestros competidores a Europa, a Estados Unidos, con la mejor gente a bordo, los mejores asientos, el mejor entretenimiento, los mejores aviones, la mejor puntualidad del mundo. Entonces, eso te permite acceder a niveles de ingresos similar a las de las mejores empresas del mundo. Y producto de la reestructura, tenemos un nivel de costos más bajo, porque estos aviones MAXes que te platico que trajimos vienen con rentas más bajas que las del mercado, porque lo negociamos cuando estudiamos el capítulo 11. Entonces nos ha ayudado a mantener a mejorar los márgenes, y lo que hemos hecho es todo esto que se ha generado se ha utilizado, bueno, obviamente para compensar a la gente con lo que te platicaba del profit sharing, el PTU. Hemos reinvertido muchísimo. O sea, hoy tenemos el CAPEX más grande en la historia de Aeroméxico. Estamos invirtiendo más o menos $500 millones al año. La app es un proyecto muy importante. La reconfiguración de los 787, las cabinas, los guión 8, lo estamos haciendo como el guión 9, o sea, el 121, para que todo el mundo tenga acceso al pasillo con los mejores asientos. El guión 9, vamos a meter suites individuales en las cabinas, en Premier, y vamos a crear una nueva clase. ¿Ves el asiento, el del MAX, el del 737 de Premier? Va a estar en el 787 como en un business economy. O sea, no es AM Plus, es más arriba. Va a ser economy, luego AM Plus, luego que sea business economy y luego Premier. Que Premier es cama. Y sí, no se hace cama, pero sí, 60 grados, es más ancho el asiento. Entonces estamos invirtiendo muy fuerte en eso. ¿Cuándo lanzan esos aviones? Ya los compramos los asientos. Boeing tiene que hacer las ingenierías que se tarda, o sea, ridículo, pero como cambias la configuración, pues las mascarillas las tienen que poner en otro lado. O sea, la iluminación. Entonces yo creo que va a estar listo. Bueno, le estamos apuntando todo este esfuerzo en los siguientes 2 años, poco a poco. No vas a, o sea, nos tardamos porque pues, tienes que bajar un avión un mes, ¿no? Para que entonces lo tienes que hacer en el contexto de un servicio.
porque si lo bajas y deja de producir un mes, pues te cuesta, no es rentable ningún proyecto. Estamos invirtiendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Las nuevas zonas de check-in están increíbles. Me encantó la madera. Quedó padrísimo. Me había dicho alguien de tu equipo que iban a hacer algo como para los niveles titanio. Sí, ya está. En la Bahía Central hay una parte especial para los titanio, que es como una salita, café, está increíble. Todavía faltan 2, llevamos una tercera parte. Los 2 salones Premier van a quedar increíbles. Nuevas oficinas corporativas. Aeroméxico tenía su sede enfrente de la Diana, ¿no? Al lado del San Regis. Vendimos ese edificio hace como 6 años. Lo compró un grupo que juntó varios terrenos y levantó una torre enorme que ya está terminada. De hecho, nos la entregan en obra negra el 1 de marzo. Y bueno, vamos a hacer nuestras oficinas corporativas ahí y pensamos cambiarnos a finales de año. Va a ser la Torre Aeroméxico, que va a ser una torre emblemática en Reforma. Esa es parte también de la inversión. En fin, te tienes que, creo que dormirte en tus laureles y decir, ya tengo estos márgenes, está muy bien. No, tienes todos los días que reinventarte y ver cómo hacer las cosas diferente. Entonces todo va y le hemos también devuelto a los accionistas vía dividendos dinero, que nunca antes Aeroméxico había pagado dividendos. Y hemos repartido más de $1,000 millones en los últimos 2 años de dividendos a los accionistas. Dime algo, estaba leyendo el otro día un artículo de cómo se está cambiando el modelo de negocio de la aviación comercial, sobre todo porque un mayor porcentaje de las utilidades de las empresas están viniendo de Premier, Business Economy, estas clases premium y cada vez menos del bajo costo, cuando llevábamos 20 años de hegemonía en los modelos de bajo costo. Cuéntame un poco de cómo han vivido ustedes esta transición, qué es lo que crees que lo estén impulsando y bueno, obviamente si es así, ustedes están mejor posicionados que nadie para capturar ese valor. Sí, o sea, hay como que 2 modelos, ¿no? En la aviación, las de bajo costo y las que le llaman full service como nosotros, ¿no? Dentro de full service como nosotros, también tenemos que tomar decisiones de tu real estate en una cabina. ¿Cuántos asientos son de economy? ¿Cuántos son de AM Plus? ¿Cuántos son de esta nueva clase? ¿Cuántos son de Premier? Y son decisiones que no puedes cambiar todos los días, porque si tú ya te traes un avión y tiene 36 asientos de Premier, te quedas con esos 36 asientos 10 años. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, ver dónde esperas que esté la demanda hacia adelante. Nosotros creemos que va a estar en ese segmento, ¿no? Como en medio, hacia la parte más de lujo, pero no como de full flat, ¿no? De cama. Y por eso es que estamos haciendo esta nueva clase que te permite, es mejor que economy, no tanto como full flat. Entonces ahí creemos que está la mejor oportunidad, ¿no? Que tiene que ver pues con los perfiles de la población que van a empezar a volar hacia adelante, la parte también de cultura, la búsqueda de experiencias de los jóvenes, etcétera, ¿no? Ahora, dicho eso, dentro de los low cost y las full service, lo que está pasando en el mundo, que sí lo ves en Estados Unidos, en Europa, el modelo de bajo costos que ha sido muy exitoso desde que empezó Southwest en los 80s, ¿no? Al final se basa en una premisa de seguir creciendo. O sea, porque para tener el costo bajo, no nada más es tener muchos asientos en un avión. Necesitas que el avión esté volando mucho y crecer para que tu costo por asiento kilómetro, que es la medida de productividad, digamos, sea lo más bajo posible. Pues obviamente Oso tiene un límite el crecimiento. O sea, no puedes estar creciendo a tasas de doble dígito al infinito. Y eso es un poco lo que está pasando. Y en Europa está pasando, por ejemplo, Ryanair se ha consolidado y las otras están en problemas. EasyJet, Wizz Air, o sea, han pasado momentos complicados. En Estados Unidos ahora también hay una Allegiant con Sun County, están buscando juntarse. Ves Spirit, que es otra de bajo costo, ya entró 2 veces a Chapter 11 en 6 meses. En fin, entonces tienen una tarea de definir hacia dónde quieren ir en el futuro, porque obviamente, matemáticamente no puedes crecer estas tasas de forma permanente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lógica de haber comprado Club Premier, que por muchos años fue una empresa externa? Cuando necesitamos lana, parte de esos momentos complicados del H1N1 y después, porque aquí, siempre son complicados, le vendimos el 49% a una empresa que se llama Aimia,
canadienses que operaban el programa de lealtad de Air Canada. Y la verdad también la manejábamos ellos con el 49, pues tenían derechos corporativos importantes y no necesariamente estaban alineados y nosotros buscábamos más lealtad, invertir en la lealtad y ellos querían pues más pago de dividendos, menos inversión. No comulgábamos con a dónde queríamos llevar al Club Premier y por eso lo compramos. Y ha funcionado muy bien. Por ejemplo, hicimos una inversión recién comprada que ellos no necesariamente lo hubieran hecho si hubieran tenido el 49, que era tus puntos nunca expiran. Que llevamos ya 2 años con eso porque al expirar los puntos, pues tú los cancelas y cancelas tu pasivo. Exacto. Pero ¿qué hace el que no expiren los puntos? Pues te brinda más lealtad de los miembros del programa. Entonces, ese tipo de decisiones eran difíciles de tomar con ellos. ¿Cuál es el negocio de un programa de lealtad? Porque conceptualmente, claro, estás, anclando a la gente a que entre más viaja, más puede viajar gratis y tener ahorros, ¿no? Yo lo veo un tema muy psicológico habemos muchas personas que nos enganchamos con el gamification de un programa de lealtad, pero del lado de negocio, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, es justo, fortalecer esa lealtad, ¿no? O sea, que quieres, porque aquí hay muchas competidores y hay muchas alternativas. O sea, hoy nosotros competimos todos los días contra las mejores aerolíneas del mundo. Y te vas a Europa y en Madrid está Iberia y está Air France y está British y está ANA en Japón y LATAM en Brasil y en Argentina y United American. O sea, tienes que ver cómo pues, haces que tus clientes te den esa lealtad y continúen, te la brinden, esa confianza. El programa busca eso, ¿no? Hacerlo de tal forma que le haga sentido, ¿no? El poder y que esos puntos vean que tienen ese valor, poderlos usar fácil y hacia allá. Hay siempre tensiones porque pues, a todo el mundo le gustaría menos puntos, más vuelos, ¿no? Pero te cuesta porque pues también si haces eso y un boleto lo das con puntos en lugar de venderlo, pues tiene un impacto económico, ¿no? Entonces ese estira y afloja. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? No nada más con el programa de lealtad, sino también con toda la parte de revenue management. Es brindarle a cada cliente la oportunidad de elegir casi como hacer un traje a la medida. Entonces, por ejemplo, hablando del programa de lealtad, que el Club Premier, los salones son parte del programa de lealtad. Entonces, tú compras hoy en día un boleto Premier y tienes acceso al salón. A lo mejor no quieres tener acceso al salón, entonces te vamos a ofrecer una tarifa de Premier más barata sin acceso al salón. Híjole, ¿no está muy complicado eso? No, o sea, porque en lugar de tener... Yo hazte cuenta, hoy tenemos familias tarifarias que tú tienes la básica, clásica, light, flex, etcétera. Y nosotros tiene ciertos atributos cada una. Entonces lo que vamos a hacer es como yo le pongo a una tarifa flex que puedes cambiar sin costo, tu nombre o tu fecha, por ejemplo. O sea, a lo mejor tú no quieres ese atributo porque tú sabes que te vas a ir y no le vas a cambiar y te vas mañana a Monterrey. ¿Para qué voy a pagar por la flexibilidad si no la necesito? Entonces compras una, pero sí quiero acceso al salón Premier porque voy a llegar 3 horas antes al aeropuerto. O sea, a lo mejor compras una básica, pero compras el acceso al salón. Entonces haces ya un traje a la medida. Hacia allá queremos ir. Es inversión en tecnología. Son cambios, ¿no? Culturales, pero creo que pues, darle a cada quien lo que quiere. Oye. Y no genera esta paradoja de la elección en la que complicas demasiado el proceso de si ahora para comprar un boleto de avión voy a tener que escoger entre 4 familias tarifarias y después hacer clic en 8 o 9 casillas de ¿quieres esto? ¿Quieres esto? O sea, ya suena a aerolínea de bajo costo, claro, con servicios de otro tipo de nivel. Sí, es un arte. O sea, no es así un continuo de posibilidades, pero algunos atributos básicos, acumulación de puntos o acceso a salones, creo que vale la pena, ¿no? Puedes elegir no acumular puntos. A lo mejor tú dices, oye, yo no quiero ser parte del programa. Ya. Lo que queremos es que seas parte del programa y sobre todo, ¿sabes qué? Que uses tus tarjetas cobranteadas para poder tener los beneficios de Aeroméxico. O sea, lo que vamos a hacer también es que te vamos a dar más beneficios, pero siempre y cuando sea en una tarjeta cobranteada, no en una tarjeta que no tenga el nombre de Aeroméxico. A ver, ahonda un poco en eso. Yo tengo una tarjeta de American Express de Aeroméxico.
¿qué diferencia va a tener que yo tenga esa tarjeta a que sea un, vamos a decirle, nivel titanio puro? Queremos que tengas todos los beneficios de Aeroméxico en una tarjeta American Express cobrandeada de Aeroméxico y digamos, a diferencia de una American Express que no tenga Aeroméxico. Pero darte más, por ejemplo, ¿no? O antes teníamos que si tú estabas en algún banco, ¿no? Distinto, por ejemplo, de Santander, que te da una tarjeta cobrandeada, podías a lo mejor utilizar tus puntos de otro banco, ¿no? En algún convenio con el banco para redimir boletos en Aeroméxico. Te podemos dar la oportunidad de utilizar menos puntos, pero siempre y cuando sea en el parte del programa, no a través de otra institución financiera, por ejemplo, que no tenga, ¿no? La cobrandeada con nosotros. O sea, al final, y así le he hecho Delta, es darte el mejor, o sea, más beneficios que nadie dentro del programa y no en los satélites, digamos, que rodean el programa, ¿no? ¿Cómo ves el futuro, no solo ya del modelo de negocio, sino de la industria de la aviación? Te he oído decir que obviamente por temas tecnológicos, aviones eléctricos va a ser complicado, aviones de hidrógeno va a ser complicado. Estás hablando de, bueno, combustibles más verdes, más eficientes, menos contaminantes, pero yo creo que hay un par de tecnologías que pueden llegar a cambiar la industria y no sé cómo piensas tú de estas. El regreso de los aviones supersónicos y los vuelos suborbitales. ¿Qué piensas tú de estos? O sea, la parte supersónica, como el Concorde, quema mucha combustible. O sea, ahí haz de cuenta no sé, quema el triple o más de combustible por asiento que un avión normal. Y sí, haces la mitad de tiempo. Pero la verdad, ese avión volaba, por ejemplo, París, Nueva York o Londres, Nueva York, que en un avión normal lo haces en 5 horas. Entonces hacerlo en 2 horas y media tampoco, o sea, y las empresas pagan menos, ya no pagan, te costaría un boleto. Si hoy te cuesta, por ejemplo, en primera clase, un Londres, Nueva York, que es la ruta más cara, te va a costar un boleto promedio ahí $10,000 a lo mejor, ¿no? Es la más cara del mundo. Si volara un Concorde, pues te costaría 30,000. Las empresas no pagan eso. Entonces, yo creo que ahí va a haber, o sea, va a haber poca demanda para un avión como este y por temas de protección del medio ambiente que quemas tanto combustible. Es como los aviones privados, ¿no? Que ves que todo el mundo anda siguiendo a Elon Musk, ¿no? Y o a Taylor Swift. O a Taylor Swift porque digo, están dañando al medio ambiente para transportar a una persona, ¿no? 8,000 kilómetros, ¿no? Si tú lo ves, el medio de transporte aéreo es el más verde que hay en el mundo. Lo que es que no te puedes ir en coche a Madrid. Pero si supone que lo pudieras hacer, te tendrás que llevar, pues no sé, 20 tanques de gasolina en una carretera en el Atlántico, ¿no? Y llevar a 4 personas. Pues quemarías muchísimo más combustible que el que quemas. Entonces, pero hay oportunidades de hacerlo mejor. Creo que la nueva tecnología de motores, donde ahorita están trabajando, finalmente la eficiencia de combustible está asociada al tamaño del motor. Entonces, ahora lo que pasa es que si le metes un motor muy grande, pues estructuralmente cambia también ¿no? Las características de la aeronave. Entonces no es tan fácil. Entonces va acompañado quizá de un nuevo avión. Pero si haces, digamos, el fan más grande, ahí hay una oportunidad importante. De hecho, hoy el MAX, por ejemplo, consume más o menos 20% menos de combustible que el 737 anterior, que es muchísimo. Si te pones a verles, es una cantidad bien importante. Eléctricos no va a haber porque, por ejemplo, las baterías pesan igual al despegue y al aterrizaje. Entonces, hoy la economía de los aviones que va en Europa van quemando combustible, pesan menos, entonces queman menos combustible. Cuando ya aterrizas en Londres, pues ya tienes muy poco combustible, entonces quemas menos, ¿no? Cuando es uno eléctrico, pues pesa igual el avión durante toda la ruta y no tienes esas eficiencias. Hidrógeno, también yo lo veo poco probable que se impulse por hidrógeno, porque tienes que amortizar toda la inversión que ya se hizo en estos motores como el del MAX, como el del 787. Pero el hidrógeno sí juega una parte importante, porque hoy, por ejemplo, en Sempra, en la empresa en la que te platico que estoy de consejero desde hace ya 10 años, hemos ahí analizado mucho, por ejemplo, este tema del hidrógeno verde, de combustibles impulsados por hidrógeno verde, que al final son moléculas. Es gas, es combustóleo,
es combustible, es turbocina, pero por ejemplo, la molécula de hidrógeno que tiene es una molécula verde que se hace mediante un proceso verde. Entonces puedes generar combustibles verdes, ¿no? Con hidrógeno verde. Esa parte hoy es muy caro, ¿no? Porque tienes que hacer procesos de electrólisis, ¿no? Para separar las moléculas, ¿no? De hidrógeno de las de oxígeno del agua y poder aprovecharlas, ¿no? Que es muy caro. Pero estoy seguro que en 20 años va a haber, ahorita está el famoso SAF, ¿no? Que seguramente se ha hablado de él, que es Sustainable Aviation Fuel, que es un proceso a través de plantas. Pero ahí lo que sucede es que la lógica es que cuando lo haces a través de plantas, las plantas al crecer, pues absorben el dióxido de carbono, ¿no? Y entonces es carbón neutral, ¿no? Porque cuando lo pones al avión, contamina. Claro. El chiste es que lo que contaminó, pues ya cuando creció la planta, lo recuperó. Por eso es que es neutral. No ha habido inversión en combustible SAF. Entonces nos pusieron unos límites o unos requerimientos mínimos que no vamos a llegar, no porque no querramos, es que no hay la producción para hacerlo. Es todo un reto, pero al final de cuentas, bueno, y más el tema de seguridad, que aquí no puedes tampoco experimentar con a ver qué sale el motor. O sea, tienes que estar súper probado, ¿no? Oye, suborbital. Pues el Concorde era prácticamente, ¿no? Es que volaba a 60,000 pies, pero necesitas una tecnología, ¿no? También nueva de... Más en términos, o sea, no sé, cohetes que despegan verticalmente y aterrizan 25 minutos en Dubái. Pues la verdad, ojalá que nos toque, estaría increíble. Pero, o sea, de lo que hemos platicado con Boeing, con General Electric, que son, digo, nuestros principales, ¿no? proveedores, ellos no nos han comentado que estén trabajando hoy en tecnologías, ¿no? Como si lo están haciendo en lo que te platico de motores o de combustibles. Pero ojalá que así sea. Oye, Andrés, tu casa es el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Va a haber un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México algún día? Bueno, ahora yo creo que hay espacio, lo comenté recientemente, para hacer una tercera terminal. ¿En dónde y cómo vas a llegar? O sea, del lado de la T2, toda esa franja, digamos hasta nuestro hangar de mantenimiento, cabe una nueva terminal que sería más grande que la T1 más la T2 sumada, ¿no? Y entonces tendrías que reubicar, por ejemplo, nuestro hangar, te lo tienes que llevar del lado de la T1. Obviamente sustituye a la T1 y a la T2. Entonces te daría una capacidad. Si hoy en día, por ejemplo, es de 45, 50 millones de pasajeros, te puedes ir a 70 millones. ¿Pero las pistas lo aguantan? Sí, hoy la restricción está más del lado tierra que del lado aire, porque no hay capacidad para procesar más pasajeros en la T1 más la T2. Entonces, si llegamos a hacer eso, que yo creo que habría cola para financiar un proyecto de esta magnitud, porque pues un aeropuerto, desgraciadamente para nosotros, es muy rentable. Ya es que los aeropuertos ve lo que valen los aeropuertos privados en este país, ¿no? Más que las aerolíneas. Y lo mismo sucede en Heathrow y lo mismo. Entonces, hay que también son monopolios naturales que hay que regularlos y que tampoco, ¿no? Se pasan, pero tienen muy buenos márgenes con mucho menos riesgo que una aerolínea. Nada más estiran la mano y cobran, ¿no? Entonces habría cola para financiarlo y yo creo que complementa muy bien a Santa Lucía y a Toluca, porque te quedas, si eso lo hicieran con una capacidad, ponle de 70 millones en el AICM, Santa Lucía tiene una capacidad también para crecer y llegar a 30 millones. Hoy en día creo que la capacidad máxima es ser como de 20 y Toluca 10. Te quedas con 100 millones de pasajeros en la zona metropolitana. Buenísimo. No, va a ser difícil que seamos nosotros un hub competitivo, digamos, para competir. Esto le da servicio a la zona metropolitana de la Ciudad de México, que somos más de 20 millones de personas. Por la altura de la Ciudad de México, la restricción, el alcance de los aviones está limitado. Entonces, competir con un hub que está a nivel del mar como Panamá, ¿no? Y por la ubicación geográfica que tiene muy buen acceso, por ejemplo, a la costa este de Estados Unidos, es difícil. Pero para servir a nuestro país, al centro de nuestro país, es más que suficiente para los siguientes 30 años. Ahora, después, pues yo creo que sí van a tener que hacer algo más, ¿no? Pero ¿es viable ese proyecto? O sea, ¿es algo que se está hablando? Sí, o sea, ha habido acercamientos, hay proyectos, ojalá, ¿no? Que se logra hacer, o sea, y que se vea. Para mí, otra vez, se canceló. Es todo un tema de debate, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, Santa Lucía. Ya está hecho Santa Lucía.
Es un muy buen, o sea, se construyó muy bien, muy rápido. Es un complemento a la Ciudad de México. O sea, no, y los dos pueden operar y convivir, pero se necesita invertirle también al de la Ciudad de México. Ya se está haciendo, de hecho, por ejemplo, este año que no se había hecho hace mucho, ya hay que reconocerlo. Así se ve un cambio. Se está invirtiendo en las terminales. Bueno, nosotros también hemos invertido mucho de nuestros recursos, pero también en el lado aire. Están haciendo nuevas salidas de las pistas de la 5 derecha, salidas más ágiles para no irte hasta el final y ocupar las calles de rodaje, ¿no? Y que se congestionen. O sea, sí se le está invirtiendo en sistemas meteorológicos, radares del CENIAM. Está muy, muy bien, pero falta mucho. O sea, es un primer paso, pero falta mucho. ¿Y Toluca por qué nunca ha agarrado buena atracción? Es complicado de operar. ¿Por la altura? Es más alto que la Ciudad de México. La orografía también es complicada, ¿no? Entonces, y para nosotros no nos hace sentido porque no puedes tener dos hubs tan cerca. Nuestros recursos están en el AICM, pero tú no puedes replicar y tener un hub y poder volar hasta cuenta. Nuestro vuelo a París o a Londres se alimenta pues, con vuelos que vienen de Tuxtla, de Oaxaca, de Tijuana, de San José de Costa Rica, de Sao Paulo. Imagínate replicar una operación como esas en un aeropuerto tan cerquita. No puedes, ¿no? Entonces no nos hace sentido para nuestro modelo de negocios. Sí hace sentido para tener vuelos punto a punto. Yo creo que eventualmente de Toluca va a hacer sentido, por ejemplo, pues crear una operación Toluca-Guadalajara, Toluca-Monterrey, Cancún, Vallarta, Cabo, Mérida. Los destinos más densos sí, pero no un hub como el de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que más te emociona para Aeroméxico y para ti personalmente en los próximos 12 meses? Yo creo que el IPO abrió un nuevo capítulo en la historia de Aeroméxico. Sembramos durante el proceso de reestructura del IPO las semillas que ahora pues falta cosecharlas. Ya recibimos aviones, faltan algunos más. Una expansión, digamos, razonable, pero que nos permita crecer con un plan, cumplir con el plan de los siguientes 5 años, ¿no? Con un crecimiento importante, ¿no? No de doble dígito, pero importante. Seguir consolidándonos como, o sea, para mí, y esto la verdad es que me dio un sueño guajiro, pero creo que se ha cumplido. O sea, somos de las mejores aerolíneas del mundo y hay que creérnosla, ¿no? Tú esto lo sabes muy bien también, o sea, y no está mal. O sea, decirlo, y no es un tema de arrogancia, no es un tema de que todos los 17,000, ¿no? Colaboradores de Aeroméxico han dado todo por serlo. Somos la más puntual. Somos de las más rentables. Nos van a entregar un premio ahora pronto de la de mejor servicio en Norteamérica, que nunca nos lo habíamos ganado. Delta está contenta aunque se los hayamos quitado, pero está increíble. Y aquí ahora sí, como dicen, no, the sky is the limit. Puedes seguir haciendo muchas cosas y al final, ¿sabes qué, Oso? Yo como lo veo, te vuelves como una especie de embajador, ¿no? De tu país. O sea, viene un inglés que nunca ha venido a México. La primera experiencia que va a ver el país es Aeroméxico cuando se suba en el 007, ¿no? Y si le va mal y te subes y era una carcacha, pues ya llegas a México. Y si vas a hacer negocios o de visita ya con otra actitud. Eso se lo dejas a la terminal 1. Ya cuando aquí, bueno, ya. Pero de veras que hace una diferencia, ¿no? No, hombre, en esa época de la reestructura teníamos un avión que le decíamos el africano. En la reestructura del H1N1, ¿no? De la de 2009-2010. Un 767, que era el africano, porque venía de una aerolínea, había operado en África. Fíjate que primero, ya era viejo y ya lo heredé, ahí estaba. Que tenía Economy, luego Premier y luego Economy, ¿no? Entonces un día, un amigo, pues Alonso García Tamés, que platicamos de él hace rato, me marca y me dice, oye, 1000 gracias, no lo solicité y me dieron un upgrade, tengo el asiento 1A. Le dije, bueno, buenísimo. Ya llega y pues era de turista, así de, porque empezaba la premiere en el 24, ¿no? Y ya luego ya no te digo lo que me dijo, ¿no? Pero así era. Entonces, tú imagínate que te subes a eso cuando hoy en el 787 nuestro pues es mejor que el que vuela British para acá, ¿no? Está increíble. Y eso hay que seguirlo cultivando, ¿no? Cosechando.
Y la otra parte, que esa nunca me voy a cansar, o sea, la gran oportunidad que tienes en Aeroméxico trabajando aquí para hacer una diferencia en este país. Sobre todo, por ejemplo, cuando vino lo de la pandemia, o sea, el poder mandar y junto que aportamos, ¿no? O sea, no teníamos dinero, estábamos en la reestructura, pero le dijimos al Estado mexicano, ahí está el avión, a las tripulaciones, tú paga el combustible porque no teníamos ni para pagar el combustible. Hicimos, no sé, 25 o 30 vuelos para traernos los primeros respiradores, las primeras medicinas. Increíble. Cuando tuvimos, ¿te acuerdas que Acapulco, no? Hace algunos años, lamentablemente lo vieron a tener el huracán. Nada más podía salir la gente por avión. Hicimos un puente aéreo, más de 100 vuelos, ¿no? Gratuitamente. Temas, por ejemplo, para combatir el tráfico de personas. Que es una iniciativa que nosotros arrancamos con la ONU en Aeroméxico y después me la llevé a SkyTeam. Y todo SkyTeam ahora firmó un convenio que implica pues entrenar a las tripulaciones, ¿no? Particularmente a las de tierra y a los sobrecargos para que puedan identificar cuando tienes un problema, que es un problema desgraciadamente muy grave, que en México es particularmente grave. Entonces, esa parte de responsabilidad social, poder hacerlo, es un poco como trabajar en el servicio público, ¿no? Es increíble, increíble. Y yo me siento, súper afortunado y bendecido de poder, ¿no? De poder contribuir. ¿Regresarías al servicio público? Hijo, bueno, yo ya hice mi servicio social. No, me eché 15 años, ¿no? Trabajando para mi país. Bueno, yo hoy también trabajo para mi país, pero bueno, no sé, ahorita todavía tengo muchos planes por acá. Entonces, no creo que pronto. Para cerrar, Andrés, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? No, pues yo creo que gracias por su confianza, ¿no? Esa confianza que depositan en nosotros todos los días, ¿no? Pues somos muy afortunados en tenerlo. Entonces, simplemente darle las gracias por preferirnos. Yo te quiero dar las gracias a ti, Andrés, por estar aquí. Sinceramente, creo que Aeroméxico es de lo mejor que tiene México. Sí es un estandarte. Cuando te subes en cualquier país, cuando llegas al aeropuerto, ya sabes que estás en casa y sabes que es una casa en la que te sientes orgulloso de estar, así como es México. Eres un crack. Digo, llevar 20 años construyendo y sobreviviendo y superando tanta crisis, no cualquiera. Gracias por estar hoy aquí, por compartir con nosotros. ¿Y dónde puede la gente, buscarte, conectar contigo? No, gracias a ti. O sea, la verdad es que es una súper oportunidad, ¿no? Poder platicar aquí contigo. Gracias por darme tu espacio, ¿no? Tu tiempo, ¿no? Te he seguido también mucho durante muchos años. Te felicito, ¿no? Gracias por todo lo que eres un ejemplo. Y estoy a sus órdenes. Está, bueno, obviamente en mi correo electrónico, ¿no? A su disposición. Yo lo más fácil, yo en las redes sociales no estoy tan activo. LinkedIn sí, quizás esa es la forma más fácil. Ahí está mi perfil, porque sí, Twitter, X y Instagram no los utilizo mucho, pero ahí estoy a sus órdenes y tanto yo como todo el equipo de Aeroméxico. ¿Algo que quieras agregar? No, darte mucho las gracias y desearte que este año, ¿no? Para ti, para tu familia y para todos los que escuchan, ¿no? Tu podcast esté lleno de salud, que eso es lo más importante. Todo lo demás vale. Y de viajes. Y de viajes, pero muchos. Gracias, Andrés. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar este episodio y antes de irme, no olvides que si quieres recibir un correo muy corto pero cargado de valor de mi parte todos los días, de lunes a viernes, puedes registrarte para recibir Oso Traba Daily. Todos los días estaré compartiendo alguna noticia, alguna lección, alguna herramienta que pueden ayudarte a ti a mejorar tu negocio, a crecer tu empresa, a ser más productivo y a tener una vida más plena en general. Así que si no te quieres perder de esta información cargada de valor para ti, simplemente ve a cracks.la/correo, déjame tu mail y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.